Estamos en vivo, ahora creo que sí. Estamos en vivo en YouTube. Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos en cualquier lugar donde haya ido Luisito Comunica. Estamos en el segundo partido, el primero que se me ha olvidado iniciar el directo, tío. Ahora que me en el partido de G2 versus GK. Partido guapo, eso sí que es bonito. Así que vamos al lío, amigos. Vamos al lío. Apuestas aquí, yo creo que va a ganar a G2, aunque GK también va bastante fuerte y tiene mucha sorpresa. Porque ha ganado a todo el mundo siendo un completo desconocido. Y esto es importante. Por cierto, si alguien los recuerda, tanto Noodle como Líder eran jugadores de COI, ¿vale? Es decir, antiguo rogue. Ya COI desapareció. Se hizo verga. Caramelito Comunica, sí soy. Vale, voy a quitar esto. ¿El qué, perdón? ¿Qué será de Cain? No lo sé, tío. Que yo creo que lo vi hace poco, pero no sé exactamente dónde está. No lo sé, no lo sé. Vale, que están defendiendo arriba. Vale. Vale, sacó hasta aquí, o sea, está ahí abajo y no hay nadie aquí abajo. Ah, se va a colar para la trampilla, tú. Oh, mamá, se viene Strat de la buena. A tomar por saco. Hasson, a tomar por culo. Vale, sí, van a hacer la estrategia de meterse por la trampilla. Pero, ¿qué va a hacer esta gente? Qué susto ha dado, ¿no? ¿Qué ha hecho Sumaru? Está asustado, madre mía, estaba tenso. Una de fondo, mierda. Me ha matado. Dice, sí, quiero hablar, Caramelo Oscuro. Sí, perdón. Claro, que voy a aprovechar, voy a comer ahora. Sí, perfecto. De hecho, sí. Que aproveche, René. Dale, igual estoy en el chat, Ah, vale. Y come sin prisa, no te preocupes. Ahora estoy yo aquí, no pasa nada. Dale. Dice, sí, yo digo que la opción del escudo es para protegerse y para molestar como una clase, pero congelando. También como lo menos. Ya, pero eso... Que se mata. Pero ¿cómo afectaría eso para ayudar a Pulse? Puede hacerlo hacia arriba, hacia el techo. ¿Sabes? Raro, toma esa bomba. Oh, qué buena doble. Pulse tiene un sensor de latidos que ve a través de la superficie. ¿Sabes? El que tiene como un ojo. El logo es un ojo, ¿verdad? Sí, sé ya lo que dices, pero no sé cómo podría ayudarle. Es defensor, sí, el agente es defensor. Claro, porque ayuda a defensores, vale. Sería raro que ayudase a Mute, Bandit y a Kaiz y que fuera atacante. Por cierto, 3 personas en el mismo lugar, acabo de olvidar, tío. ¡Qué buena! Ay, no tiene tiempo, qué pena. Qué pena. Ahora se queda uno para uno, pero no sabía que se había tirado. Qué pena. Está muy bien igualmente. Dice, y si es de esta manera, como las Azamis, pero cuando las lanza aparece el área de hielo al otro lado de la superficie, y todos los breachers no pueden ponerse en esa superficie. Y si un operador está sobre esa superficie, se ralentiza, así ayuda a Pulse. Eso es lo que yo pensaba, que iba a ser justamente de eso, del estilo. Tiras esa especie de Azami, ¿vale? Y congela todo a su alrededor durante, a saber, igual lo hace para siempre, no lo sé. Pero claro, hemos visto esa lata o esa especie de lata, ¿sabes? Ahí con una especie de nitrógeno ahí, azul, verdoso, todo raro. Es lo que más esto, y además lo he dicho. Tenemos que entender que, con lo que sabemos, que ayudaba a Bandit, Kaiz y a Mute, y que también ayudaba a Pulse, y que sus counters son Maverick con el soplete y las explosiones, es decir, el calor, el fuego. Sí, puede que sí, puede que sea una lata de nitrógeno.
que igual se activa a los pocos segundos o a saber, ¿sabes? No lo sé. Pero claro, si ya es algo que has colocado y tienes que activar, te fíjate que lo pones, ¿vale? ¿Para qué va a poner, por ejemplo, un Thermate eso, o sea, su carga en una pared si tiene eso puesto, ¿sabes? Hola, cargo táctico. No, bastante guay, tío. Bastante bien. Bastante intrigante, todo nuevo, de verdad. Todo tan novedoso. Y que sea tan, eso, tan, que no sepamos lo que hace. Está bueno. De momento no se ha filtrado nada, me parece rarísimo. O sea, de normal Ángela se filtra todo, eso, la misma semana. Bueno, se filtra en el momento que los creadores de contenido tienen las entrevistas, o sea, la presentación. Y yo creo que ya debería ir teniéndola, si no es... Será el último día, ¿no? No, ellos las presentaciones las tienen una semana antes, los creadores de contenido, para que así puedan preparar los vídeos, los juegan todo. Y hasta No, pero digo cuando se hará público. Ah, eso sí, eso es el día 12, eso sí. Claro. Es que de normal se filtra una semana antes, o 2 semanas antes. O hay veces que hasta un mes antes. Ya, bueno, pero no sabemos ya que habían comprado a todos los filtradores. Ya, pero han seguido filtrando cosas a otras personas. Apareció uno nuevo y empezó a filtrar cositas. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no tiene nadie desde la ventana. No, yo no lo probé. Nosotros no vamos a tener emitiendo que nada en España. Llevamos ya un año sin tener noticias de eso, de cosas nuevas. Muchas gracias, Carlos. Gracias, tío. Gracias, Carlos Quintanilla. Por suscripción. Bienvenido. Gracias, Gracias, Titán. Bienvenido. Ahí tenemos muy poca información, pero a la vez tenemos bastante, ¿sabes? Pero no como para confirmar qué hace exactamente. Pura teoría. Sí, pero es como dar por los ciegos, ¿no? Sí. Y honor, sí, está guapo. Está guapo para la gente de consola que se puede, va a poder ladear sin apuntar. Toma, galleta. Pregunto GK 1-0, ¿eh? GK. Si tiene habilidad como Lesion y congela todo en un radio. Es que podría ser. Y que se pegase a superficie, ¿sabes? Que donde lo pongas se quede pegado. Estilo, pues eso, un Guamai, por ejemplo. Qué bueno. Ya no se lleva, o sea, ya no se ve, perdón. Ya no se puede conseguir calvo. En la skin de glaciar ya no se puede conseguir. Era del año 1. Bueno, del año 0, mejor dicho. Sí, pero. Hostia, ya no. Qué pena. 0-2 para GK, contra G2. Por eso, gente de YouTube, estamos en directo en Twitch, ¿vale? Por si las moscas, en principio debería leerlos. Debería poder leerlos. Pero por si acaso esto. 0-2 para GK, ahora sí, perfecto. Hola Alex, Kiwi, Lorenzo, Chexus, bienvenido. De hecho, podéis venir, bueno, podéis quedaros aquí, pero también en Twitch podéis conseguir drops, es decir, podéis conseguir recompensas para vuestros cuentas de RSS. Soy yo, en defensores se curran más las habilidades. No, hombre, no. O sea, que pueden ser más llamativas porque suelen ser más personajes de trampas, ¿sabes? Hay miedo, en G2, hay miedo. For G2 against GK with the play they're going for because you have Key swinging on that doorway, right? Look at that. Great timing, just a pre-fire. Doesn't even see the gridlock necessarily. And sometimes you're going to be in positions where playing for trades. But if you have someone on that doorway, just on the off chance that someone like Key or like Noodle might swing, you can make that a 4v4 and still keep the same general pace you have. Ya, a ver, sí, el mapa es muy defensor y tal, pero tenéis en cuenta que no estoy viendo nada cómodo a G2, Y si os dais cuenta, sobre todo en sus caras. Las caras que hemos visto es como...
Cara de pánico, cara de terror, G2. And that's the thing. That's the highlight right there for GK is the fact that they're playing active positionings in areas that people usually don't. That's why Key gets that moment right there because people aren't used to somebody Saludos, Chris, bienvenido. hallway right here and trying to battle back against Sí, Gus o Sus, sí están dando packs diarios. But obviously works out for GK. 2 big rounds for them and total agreement with what G2 wants to try and do decision making wise. Try and keep Entonces, me descargan misiones como un guamai y una class juntas que congelan desde el escudo. Ah, desde el escudo no sabemos, lo del escudo es como una teoría. Igual no tiene nada que ver el escudo, ¿sabes? O igual es el logo del operador, no lo sé. Essentially, if you're outside of 5 seconds of each other across the map, you're probably screwing things up, and G2 can probably apply that here. Esa es buena, La pone debajo, abre el suelo para que al pasar por arriba se lo coma. Es buena. With how much aggression has really developed in the meta over the past couple years, with players feeling more comfortable to take engagements like we've seen Key taking. Pero gente, de aquí a cuando acabe este partido sí que voy a hacer esto que he dicho, lo de renderizar. Va a ir mal, ¿vale? Así que igual lo que hago es cerrar esta pestaña para que me vaya bien. Eso lo ha hecho para abrir también a la derecha, si te das cuenta, ¿ves? Lo ha puesto tan pegado a la derecha para que se abra también la zona de tambor. No, Legos, no, eso no existe. Eso es más que está en torneos así pequeñitos para dar un poco de vidilla. Aquí el primer el primer premio son $200.000. El segundo creo que son 80 y cositas. Son 80.000. Me refiero a torneos pequeñitos para R6, ¿vale? En otros juegos no lo sé. Overwhelming force going the way of G2. You have somebody playing the karaoke repel, flashbangs going in from the geisha window, and Doki pushing in through the geisha breach. That's the coordination we need to see. Ya, Berlin, pero ¿en qué va a beneficiar o en qué va a ayudar eso a Bandit o a Mute o a Kai? O a Pulse a través de los techos. ¿En qué va a beneficiar que tenga un escudo defensor? ¿Sabes? Can they keep the advantage? Will they choke it away? He's taken down Doki, but there's still a minute remaining. Plenty of time for G2 to close out this round, even with intel being relayed to Key. Someone's just creeping up through the T position. ¿Qué timing, Te digo, ¿qué timing? Qué buena. Venga, va, primera para G2. De hecho, yo creo que gane G2, Creo que gane G2. Much better showing here from G2. You have the 2 patient players over on the far side of their setup, and you have the 3 playing geisha to set things up to try and eventually build up for a kitchen plant. But you really don't need that if you kill everybody, right, Carter? So it ends up working out for them in that way. I especially love Benja's positioning that we saw over on the Dragon side. Just patiently waiting. He knows that GK have to eventually try and deal with this man advantage, right? And he finds Noodle immediately. Dice, para mí lo del escudo nos lo inventamos. Sí, igual no significa nada. Es como, bueno, algo meramente visual ahí, ¿sabes? No lo sé. Puede ser cualquier mierda. Definitely did not go his way. One thing that G2 always say about Benja sometimes is wise beyond his years, it seems, and the patience, despite the numbers he's putting up, a far cry from his days on Heroic. Sometimes is the one. No lo hemos inventado, igual nos hemos inventado todos. That's what Doki's for. Anyway, and in that round, if you give him intel, give him players holding his cross and flashbangs to make it even worse, he'll pick up that kill on a lone defender. That's the type of clears we need to see from G2 moving into these next rounds, moving back to X. No te he dicho, cuantas más rondas ganen ahora en ataque, mucho mejor, ¿vale? Este mapa es muy defensor. Va a hacerse fuertes en el tambor. Well, they have to stay true to the course here, Carter. That's the thing about this. Es que el escudo yo lo veo más bien como una protección, no tiene por qué ser un escudo. Claro, un escudo en sí, ¿verdad? Some valiant efforts, some very random positions. Turn water into wine. Now, sí, he visto todo un ángulo muy largo, La mira. Vamos a esperar por si acaso. Yo no voy a decir que salga algo. Benja quite loud with the sludge nowadays, but should work out for him. We haven't had the first logic bomb go out yet. It's actually going to be Doki actively droning in Benja here. Get into position to use these frag grenades from below. Espera, se ha movido. ¿Tiene Indoka? Sí. En el momento que llamen, le enchufa con la granada. Van lentos, se han metido un minuto y no han hecho nada por aquí.
have more success there. Hasham knows someone is outside of this wall. Nobody's usually on this balcony. Crosses, doesn't find the engagement just yet. There's again more pressure from G2 opening Opa, up le pegan el culete. Hasham picks the exact right time to back off. Le pegan el Wasted culo. 20 seconds. G2 are just starting to get to these entry points. Back up, play drum with the rest of your team. Oh. Well, Uno's going to see the kicks of Legion over Escudo. there, so know that he's around the Ay, puede que area. lleve un escudo y no tenga nada que ver con su habilidad, puede ser. Just does another one of those pocket as well. Able to breach this wall, Toma. open a nice find there from Virgin. Galletón. Once again, it's going to be down to the patience. Galletas el príncipe. Ha protegido este espacio. And force them back and make things a little bit more difficult for them. Hasham will be able to take out another drone, but that's not a kill that they so desperately Hostia, qué buena. Joder, qué buena. Tira granada, le pega a mitad de vida y luego They are dicing pique desde ese the sitio. skyscraper right now. Again, the patience from Vale, Benjamin la has been in chungué. that position for a minute and a half and finally finds his man. Another 5v3 established for G2. Last time GK were in this position, 1 round to go. They only got La one fecha de salida oficial no se sabe a ciencia cierta. O sea, el día 12... Hola Sebastián, bienvenido. El día 12 sí que vamos a tener más noticias sobre ello, pero yo me imagino que será para la primera semana de diciembre, el nuevo contenido. Some of the most powerful Mutilado. rotations the defense has. Often they can stop the attack on those 2 doorways, but this time it is an angle for the benefit of G2. 30 seconds remaining. There is a realm of possibility here for GK. He swings in. He'll be able to take down Doke. He continues the tirade, but Alamau has the opportunity, not able to Lori take him New down, Magazine. though. They know this player has to be around the area, but they don't have any nades. Noodle. Suele ser lo normal, fíjate. 5 vs 3 y faltan 30 segundos. Faltan 10 y están 3 para 2. Suele decirse todos los últimos segundos. 3 para 1. Qué buena, muy bien. De uno plantaba, otro buscaba. Qué buena. 2-2. Venga, va. Mira ya las caritas, ¿ves? Gente, las caras que llevaban, tío. Uf. Welcome back, Julián. They're playing like world champions. W7M started off cold. BDS left gaps for GK to exploit, but after 2 Yo creo que va a ser así. Exactamente sí, Va a ser algo que se lance. Estilo FNAT en probabilidad de Fenrir o probabilidad de Woman. Y que congelen ese rango de acción. Que no haga falta activarse, que se active en el momento que se tira, se activa. Y se queda para siempre. Estilo Azami. Stellar example of what you should be using those for. They shut it down early and like, nope. Vamos, G2, vámonos. Get too far down the line. Talk to G2, and I especially love the decision making to not only, you know, obviously start playing for trades, but the way that they split the map up, right? You have those positions downstairs. No, pero claro. O sea, al final, en casi la mayoría de mapas, el ataque es lo más complicado. Suelen ser los mapas muy defensores, casi siempre. Hay mapas muy volados. Nada de muy 50-50. It's a very pivotal position around the map. But G2 go that one step further, and they use that verticality from down. De momento creo que no hemos visto ni una sola vez Villa, o muy pocas veces, y eso me gusta. Villa es un puto coñazo para verlo, tío. Claro, exactamente, Kirasama, claro, exactamente. Claro, entonces tiene que ser algo que dure para siempre, tiene que... Tal cual. Saca una Zami de hielos, creo que Taylor lo ralentice o lo congele si es un dispositivo enemigo. But GK will sometimes be able to get those aggressive peaks early on, but the early to mid round for these past 2 attacks have been G2's control in. Cambia camaritas. Surely now it should be a similar position. Ojo, no la hago. From below, but he somehow No le ha hecho nada de daño, ¿no? Ah, sí, le hace, down sí, to the sí. same HP as Alamau. No sabe qué le ha dado. So solid at combo and utility right now. Qué buen combo, Green con gran... O sea, tiras el green y ya esto seguido le metes la granada desde abajo. Como una Grizzly pero con hielo. Sí. Y que tenga un espacio finito. O sea, que tenga un sitio o un lugar fijo, ¿sabes? No como Grizzly que se va expandiendo. G2 applying the pressure that's necessary to GK. They've been getting away with so much against some of the best teams in the world, and it seems like G2 might have them cornered finally. They've certainly got their number these past 2 attacks. This is the tipping point for GK. Can you adapt like you've done so against better opponents before? But how do you adapt to a man who simply doesn't miss shots? Doki now 4-4, Alamau as well 4-1.
Me doy perseguir con la gente. A ver si acaba el partido y publico, o sea, renderizo el vídeo. La gente de YouTube tiene que enterarse. Así nos dicen en sus teorías. Muchas veces me pasa, me quedo, digamos, con una idea y no salgo de ahí. Y veo comentarios de la gente, o sea, vuestros comentarios y ya digo, ah, pues tío, no voy a pensar en eso, tiene razón, ¿sabes? Yo creo que le sigo dando vueltas a ¿qué relación tendrán los tiburones, tío? Yo creo que va a ser el nombre del operador. Turao. Very well done there from GK, and as Key said, very well done from Leader there, because if Leader does not accomplish what we saw inside of Geisha, that round becomes a really big problem for GK. But Leader's adamant, his patience, his ability to just sit there and wait things out around those bees, just trust the bloom, right? It's not going to come my way, everything's going to be fine, and he takes out Doki, all because Doki was so ready to try and kill that player inside of Karaoke. La gente, voy a darle, si se la queda igualmente me decís, ¿vale? Me decís la caramelo, ¿vale? Me decís. I mean, if you felt that his value was ever in question, same with Noodles as well. I think what they've done with this team, not only just coming in but playing well individually, but not completely taking over the roster, but saying, all right, you guys have this, we have this, let's meet in the middle, make something magical. La verdad, sí, sí, instantáneo, sabes darle a play y se la queda, mamma mía. This has just been a great statement for what they can bring to a roster in the server and outside of it. I mean, Heroic have got to be punching the air right now, legitimately, because Leader, Noodle, and Uno on this game, and they've all been making. Era por tener, no sé, vale, muchas cosas abiertas, puede ser bastante. It's like, guys, you had so much value. What happened, you know? Happy. Sometimes it takes another project to really reveal what a player can do. We obviously knew what Uno can do from the Prime days years and years ago. Me acabo de enterar de que puedo volver a coger mi propio dron si no me lo destruyen, tío. Hostia, ahora que nunca te lo comenté. Hay mucha gente que se lo lleva directamente al spawn por donde va a salir. Así lo tiene dentro directamente. Sí, él es de Wolfram, eso sí, eso sí. El personaje va a ser de Wolfram. Eso sí que se sabe. Bueno, se sabe porque lo anunciaron junto al escudo de Wolfram. Some solid spots Bueno, around el escudo the Vulcan. but the area seldom gets droned out. Hostia. This is not gonna work out for Noodle in the slightest. Great drone work there from G2 to be able to eclipse him inside of Terrace. Again, even if G2 dropping rounds, round 5 still had a great setup. It was just a big individual play from Leader that you sometimes can't account for. Okay. How does this play go with Hisham? That's the key thing here. The one thing to always notate about Vigil is that ERC7 backpack, yeah, it's all well and good. They can't see you, but also lets everyone know that a Vigil is on the board. A ver, yo con un 3-3, estaría contento, para G2, tío. Yo con un 3-3 estaría contento al cambio de bando, With Alamo's presence on the second floor as well, Hasham's pathway back to the bomb site is very much in jeopardy. We're halfway through the round now, and it's more heavy lifting to be done, but G2 have to be happy with this prime position that they've built. And at one of the Kunai down here, Leader's going to go for the swing. Hostia, el que estaba arriba. No lo ha dado, ¿no? No. Muy cerca, Dead to rights, but fortunately enough, it's going to be Hasham, actually, that gets the kill down low. I think Doki tried to sneak up the stairwell and was found instead from Hasham's position as he was patiently waiting behind the sushi bar downstairs. Alam out. Also trying to follow suit here, but no follow-up necessary as Hasham has already vacated the premises. Uno will now repel in, but Leader just around the corner. Ay, ¿por qué ha hecho Sazami? ¿Qué quería hacer? O sea, que como que no iba, no sé, no coge un buen piqueo. Hasham now hitting the flank on the top floor. Key so desperately wants to swing this breach, and the crosshair placement works. Dome's virtue outside of the house wall. Another shot by Trix to make this a 1v3 for Uno. Hasham hitting him from the back. It's someone else in minibar. Hostias, no veas, ¿no? Volando. 4-2 for GK. They take the lead dominantly on those defense. Well, count your lucky stars, G2, that your coach called the timeout when he did, because that could have turned into a really bad defensive half. La liaron, güey. 2-4, bastante desfavorable, para G2, tío. Eso sí, lo bueno es que ahora cambian de bando. O sea, cambian de rol. Ahora G2 defiende, ¿vale?
De hecho, aquí es cuando tiene que dar ellos ahí la cara. 2-4, tío. Esta es buena. Perhaps just to catch GK off guard as well. I mean, G2. And there it is. I told you, man, it never gets droned out. It never does. Even against G2. I do this in ranked games. Listen, if gaps are going to be left, we know GK can and will exploit. And that's the key thing, right? You have to try. That's the thing. When people think about like competitive level siege and all that kind of stuff, they're like, oh, this would never work. And but especially in a best of one, that's the time to try it. G2 has less time to adapt in a best of 3. They don't have a second. Vale, a ver qué es lo que hace G2. Aquí se tiene que demostrar y dar la cara. De momento 2-4. O sea, si ahora mismo remontan, aunque sea que remonten y queden 7-4. Hostias, meterle 4 ronditas así tan fácil, vamos a decir, si lo baje 2, cuidado, Ojo, ojete, amigos. Ojo, ojete. No, qué impresión, no. No van a recompensar con sobres. Nunca hacen eso y nunca lo harán. No es un modus operandi. Aren't just able to lurk in and get a free pick. It's very smart strategy. Muteado. Lead to anything of substance for G2. ¿Por qué no mete la peña directamente? Definitely going to make entering the building a lot harder. We know that a lot of people like to put laser blooms as well as frost mats around windows. Buena, Oculto. Doesn't seem like there's anything over there from Benja's perspective. It doesn't mean ¿Dónde that subió? there isn't something. En el tambor, ¿verdad? Ah, no, en la mesa. Drum area for now, but they're trying to assist a bit with Geisha, opening up some new lines of sight. Ha abierto 2 paredes de una, joder. So far, so good for G2 in the first minute, but a lot of drone work coming out from GK. They're trying to understand more on what's happening around this site. El sobre, yo pensaba, no se sabe, ¿vale? Hay diferentes teorías. Desde una que es para calentar las manos, porque hará frío o lo que sea y así tal, y otra es para quitar el sudor. No lo sé. Playing by the bar, but a nade to anticipate that. Doesn't take down Alamov. That lands in a slightly different position. That's a 5v4 from GK. But at least they've softened up Alamov later in the round. X-Key prepped outside the kitchen window to pop it with the diffuser later on, but GK still probing, fishing around the map, looking to either cut off rotations or hit some nades from below. In the 3x site, huh? On the 417? Don't see that one every day, but Sean can likely make the most of it. 417 is a very dangerous weapon when it comes down to it. Can take out Alamau in one shot, actually, right now, if he ended up getting tagged. ¿Cómo es esa partida, cariño? GK. Mal. And their best to try and be patient about this. See if G2 wants to try to over any swings or blows from this defensive. 7, son el mejor de 15, gente. As of right now, nothing really to say. G2 only have that logic bomb going off in their pocket, waiting the arrival of GK as it's warming up now. You can see that it was going to be a bathroom offense this entire time, and Noodle finally swing through. Se ha colado, no lo han visto, Qué buena, vamos, venga, vamos, G2, vámonos, G2. They failed to clear out that top floor, and they walk into the angles held by G2. Bien, venga, bien, G2, bien. Unless Hashom can just pick off one impactless frag. There's plenty of defenders on G2 that joder, mamma mía, vaya. Qué buena, G2 a flawless to begin their defensive round. Flawless round. Trust in the process when it comes to their Ronda sin fallos. Their strategy, you know, like there was no real reason to try and overswing there or even really get aggressive. 3-4, ya hacer 3-4 ya no es tanto. They got into the server. Really had no idea how they no es tan desesperante como un 2-4 que ibas. I mean, you really can't blame them. There's barbed wire strung about the map. There's a bunch of traps everywhere. You can't get overly aggressive. Otherwise, you might run into something like a razor bloom and have somebody swinging you at the same time. And on top of all of that, just really no way for them to try and collapse on that top floor without taking some very considerable damage. So, a win on the off-bomb side for G2 to start. GK struggling on that clear, so focused on the delivery position, but the Geisha... Cómo no, guarden, cómo no. Sí, digo, al final el feo se lo hicieron, creo que ha sido más un buff, y además lo comenté, tío. Su momento, digo, creo que va a ser más un buff con un feo. Well, with the Azami, it's going to be a lot of holding the choke points in drum and Shrine.
Always such a difficult prospect for the attack, but as well. El noodle. Sí, dice, se lanza más aquí que... ¿En serio? Viking, eso lo digo muchas veces. El tema de apuestas voy siempre con el que más puntos dé. Sometimes you gotta send it. Think somebody's in the area, you might as well be shooting. Especially if you're swinging it. I mean, you're giving up your own info at that point as well, so this makes a bit of sense. Mamaste, güey. Saying some pretty impressive kills coming from situations like that too. Specifically for Key, I do believe, is saw some pretty Hicieron un sándwich. Vaya. Me cargué a uno. ¿Qué les importa? Bueno, mira. Trying to trust the process like they did in the last round. Rest on this strategy setup. See if they can possibly get some things going for themselves. GK are going to do their damnedest to get these nades in down. Muchas granadas tienen, gente, 4 granadas. By a home, I mean a kill. Frag grenade out initially, headed towards the Virtue's location, but won't strike him true as he's actually right around the wall there on some solid ground. This is how G2 love to attack this bomb site, is using these nades from below, either on stairwells or through the floor. I mean, it's how many teams on Skyscraper do, but G2 know their power first and foremost. So they're all taught on the hard floor of a certain part of the map, making sure that GK are able to just get a 5v4 by bypassing a gunfire. Simplemente para meter vida, para buscar vida. He's also used both of his nades. He's got some backup. Tienes 4 chutes entonces, ¿verdad? Tienes 3. With Noodle's first nade, he takes down Uno, and now GK have something to work with. Well, especially after Doki goes down. I think Doki was trying to hold things down low, but Noodle slips through the cracks. Another frag grenade out. That could have been a detriment to Benja, but he's going to try and replace things over on the restaurant stairs. And hold down this. Luego lo comentamos, ¿vale? Luego comento el tema de las granadas. Mis teorías y mi cosilla. Benja might be in some hot water now. Be a known quantity, but we're about to find out. Let's see how this swing goes as he walks up. He'll take out the Finka, but it's an immediate trade for Noodle, as it's a triple kill for him so far in round 8. He's got everything for GK, all the credit for their way into round 8. Looking to move up. Las granadas de implementación van a hacer un rework. 2 versus 4, 25 segundos. Tiene buena posi, que lo bueno. Tiene muy buena posi. Va a quedarse hasta 10 segunditos aquí. Tiene muy buena posi. Aguantan bien, ¿eh? Venga, vamos. Ay, igual se lo comieron, tío. Qué pena. Claro, rotan para el otro lado. Qué pena, tío. Qué pena. Claro, saben que tienen que hacer uno en cada bomba. Han matado al otro, han roto todos rápidamente para el otro lado. Qué pena. They're doing a very solid job right now of maintaining patience and calm. And I mean, it's truly incredible to me that 3 of these players have never even graced an international stage. You're playing against 4 hammer lifters right now, and not, oh, this was back in 2018, 2019. 2018. This year. G2 just won a hammer this year, and GK are up 2 rounds on them on Skyscraper and putting offenses together on this map. Te emociona, ¿verdad? Hostia, ¿cómo sonaba, tío? Es simpático. Es el Ibai turco, chavales. El Ibai turquiño. Hell, it could just be luck. Also, it's just the amount of pressure that GK is putting across the board. They have the casi acaban de empezar a jugar, Michón. Acaban de empezar a jugar, vaya. There's a lot of distracting measures that to the untrained eye you'd be like, oh, no se me pone el box RTX en YouTube, but that is tío. not the case at all. And at the end of the day on Skyscraper, you need just something to work like that to break that stalemate. Because on Chalet, you can set the pace with El Sultán Llanos. You can throw flashbangs in, throw Grimbies in, throw grenades in, and the defense has to react to you, right? Yeah. But Skyscraper is such a defender-sided map that even with pouring in that utility, they can still keep you at bay just with how hard those choke points in Drum and Shrine are to take. So even if Noodle gets a big 3K, you need something. Has competido 12 y es para el tema de calor. A ver, era mi teoría. Y siempre he pensado que era para eso, pero me comentaron hace poco que eran como para el sudor, tío. No sé. De ahí ya me quedé en la duda. Pero ya confirmado. Ahora viene el Sledge y le viene un zumbio. Ah, está muteado. And such a solid squad so far throughout this entire tournament.
Leader's going to take a little bit of heat here, but be able to stay alive for the time being. Have to try and deal with, I believe, Uno in this position. He's going to take a little bit of smoke. Enough to actually get smoke checked. Y me carga muy de Chiquibay. Pasa que lo dice, lo de Chiquibay parece muy fuerte, ¿eh? Como están explotando al chaval, tú. Discovery here. A pre-fire through to try and create some angles on that door, and they've now downed Uno inside of Geisha. They had that Z-ping on Uno's position. They're able to pre-fire, not confirm the kill. It'll be difficult for anybody to go for that res. Oh, somebody does. Noodle just not able Granada, to cuidado, chavales. So Uno back alive. Noodle tries to send in the nade, Bien, but it's not joder, cooking. He no me ha caído el doesn't compañero make it salvado, past tú. that wall. Brutal. A huge pickup for G2 to keep that 5v5. No te viene, minuto y medio, no han conseguido hacer nada, está muy bien. Himself and allow Doki to play off his contact. Vale, vale, perfecto. Yeah, Todo. Gracias, gracias, tío. from Alamau, but it pays off in spades for G2. This will keep GK at the gates for now. Noodle going to try and be the man of the hour. También han tomado geishas, 2 minutos, tío. On a round-to-round basis. Try and push his way into Geisha here soon, but they're very worried about the prospect of Uno still trying to hold things down in this area. Qué bien, coño. Ay, qué pena. Ese todo el momento, tío. Down to the 3 versus 3 here with a minute remaining. No te asome, mute, no te asome. Alamau knows this risky position because of that kill Hashom acquired earlier. He knows that he cannot move. He cannot. Sí, sabe que no puede mover, sabe que no puede moverse. Di que sí. Because if he does, Hashom is there right waiting. Vamos, Alemao. Confío, confío. Doki down low. Hashom creeps forward. He pre-aims correctly. ¿Sabes la mierda, gente? Que en este juego tiene más ventaja el que piquea y el que está parado pillando piso, tío. Pero por los servidores, ¿eh? He's trying to use this long angle to get the pick, but Key storms on in. They just need to play the trade to move to match point to force 3 rounds in a row from G2. Benja waits. Qué bien, vámonos. Drops the case. One of the most important 1v1s. Hashom's ¡Vámonos, Benja! Joder, estaba empezando a sudar hasta yo, qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué buena, tío. Grande el niño, grande. Mira que no ha apostado, si hubiera apostado estaría más todavía, vamos. Estaba hasta nervioso. Now have to try and build up an entire other offensive round to try and pick this up. If there was a moment to clutch harder. Pero la gente de Kik, es que sepáis que estoy tanto en directo en Twitch como en YouTube. En Twitch tenéis drops, ¿vale? De Rainbow Six. ¿El pack 4 se lo han saltado? No, no, el pack 4 lo han dado. El pack 4 fue en el día 4. That end up costing you the game, where the more experienced team can then recover. Conmigo, ¿ven? Hola, Raiden. No, has comido bien, ¿no? Perfecto. Va muy bien, van 4 o 5 horas ganando GK, pero vamos. Una rondita. Sí. Son de EMEA. Puede ser. Este de aquí, el Chiquibai, es de Turquía, si no recuerdo mal. Turquía, creo que también hay de Marruecos. Son de esa parte así del medio oriental. Parte así, digamos, del mundillo árabe, ¿vale? Amazing. We switch sides to the side that is not even arguably. It is so much more difficult to play out than the defensive end. Pues la mata porque estaba 1 de vida el Kafkan, Por la gafa, ya veis. Buen clutch, 1 para 3 estaba. Was the fact that Benja was so capable of winning out essentially a 1 versus 3. Se llama, o sea, se suele encontrar, hay muchas marcas, pero ese en concreto dice Hank Warner. You are the best, Benja. They've been the ones watching some of the like 90% positive. Alamau looked over at Benja and said, las personas que están atrás de ellos, ¿qué vendrían a hacer? Una es el coach y otra es la admin, la que ve que todo vaya bien. Para evitar que haya algún tipo de trampas por un lado, que sí, sobre todo a nivel de trampas, y por otro a nivel de... ¿Hay algún error? Enseguida levanta la mano que sea, esta chavala lo ve en este caso y dice, oye, hay un error, sí, ha habido un error, no sé qué. O sea, para parar el partido o lo que sea. Claro. Una cárcel de juez, vaya, ahí detrás de ellos. Cada uno tiene uno. Now they drop a critical round, but they still maintain their lead. He did not let it shake them.
Y pregunta a 12. Big 1v2. Las bolsas entiendo que tienen un tiempo limitado, ¿verdad? Me refiero, las bolsitas esas. No es que dure para siempre. Entiendo que será una reacción química y a lo mejor dura 1 hora o 40 minutos, cosita así, ¿no? Luego ya hay que desecharla, me imagino. O se puede reactivar eso, de alguna manera. Se puede resetear. SR Gameplays, de normal para que lo sepas. Juego solo jugar con suscriptores por las mañanas de momento, ¿vale? De momento, aunque solo jugar el evento, tal y cual, así en PC. Y como te dice Frosty, literalmente solo está por aquí y digo, oye, ¿qué quieres jugar? Y tal, venga, pues entra. El único requisito que es la PC. Nada más. Exacto, sí, de acuerdo. We heard some big words from Titan Va a on hacer the rehost. pop-ins yesterday about how they saw D+ play in day 1 and felt they needed to expose them in day 2. Showed that they weren't quite the team we thought they might be. Here, GK are certainly proving that they are still a contender. That these best of ones, at least in the third, have not been flukes. And it might come down to those big clutch plays from players like Benjamaster. Ya, Frosty, pero es que me apetecía jugar el evento por... This is one of the strengths of this team. When it comes to the game, as long as they feel comfortable. Sí, bueno, aparte por el tema de farmear y tal, y por el tema del pase. Está diciendo que tiene frío en las manos. Even if they end up losing this, even if this is a big test, Que de hecho no se cae la puerta. they know what they're Como que me capable voy a of, cerrar la they puerta o know algo their así. ceiling, they know De what they manera irónica, me imagino. Most definitely. Moments away here, folks, as we've got everybody inside of the lobby as we all Qué wait with extraño, bated el puto breath Doki, to qué see the extraño, end of Skyscraper between Muy G2 extraño. and GK, and it has been quite a tale in between these two so far. I mean, each one No, of these sí, players ya has sé, been a ya lo sé. highlight moment on both respective rosters. Some quiet time here and there. Quiet time, quiet time. For Uno, but he's doing 44 personas para los 1000 viewers en Twitch. Acabo de verlo, no sé ni cuánto era. in that regard. Although he was able to get Taca, some taca, taca, kills taca, under taca. his Mira ese belt. chaval, se pone como L. I believe he shifted over De towards Death the Note, big así Yana. sentada así ya. Good news Mira, though, juego. folks. We've hit the big S button now. We're back into things and GK is Michón, immediately son going to call a timeout. Alpha So Pack what we 10 por lo que dan las see recompensas. here De momento uno at the diario. very bottom of your screen, you can see that Bari, timer bari, as it bari, ticks ba, away and ba, they're all ba, bari, able bari, to ba, talk. ba, They had to wait on that oh. here. Avichar, bienvenido. So we can get Tío, ¿por everybody qué no me back in the pone el server, puto chat aquí en el and bot everybody can Rix? No discuss tiene on sentido. both respective teams as to what the future is going to be. Tiene sentido que no entre aquí el bot Rix. GK, the ones needing to take that pause. G2 obviously they get time to converse as well. GK just trying to figure Torororo. it out. Even though they have that lead, even they recognize that, all right, let's not let that 1v2 get to us. Let's not start losing full, let's not start tilting. They seem perfectly fine, but Culo pelao, GK just want to culo make sure pelao. that for a more Bebe agua, inexperienced creo team, que they no. Me don't echa agua let y it no get echa to nada. them. G2 are on the defenses as well. If you've got to overperform on the attack, you don't want anybody's confidence shaken. You don't want anybody's resolve weakened. As we get back into Skyscraper, it's a T and karaoke defense. G2 No te abre start out chicarcas. round Qué 10. raro, ¿no? Qué cosa más rara. I especially like the addition of the Kaid here ¡Pum! for this defensive Vale, side. como veis en los resultados o en los KDs, han tenido que hacer un rehost, han tenido que reiniciar, ¿vale? Aunque vayan con el mismo resultado, las kill, muertes, asistencias se han quitado, ¿vale? Nunca me voy a olvidar cuando le cagaron las 30 bajas a alguien, no me acuerdo quién era. A ver, no pasa nada realmente, ¿no? Porque eso no se sume igualmente, pero estaba guapo de verlo, ¿sabes? We'll see if Claro, they can try and claro. clear Ese things era el out. That tema. Thatcher will stick around, but a line shift across some other ops here. We'll get the Dokkaebi back in as well. Pero no sé qué es exactamente el último cero. O sea, haz de cuenta que hay como... O sea, hay 4 números, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, aquí sí, muertes, o sea, bueno, sí, asesinatos, muertes, asistencias. ¿Y qué es el último, tío? Buena pregunta. Iba a decir puntos, pero no creo que nada que ver. No sé, claro. Uy, me he quitado zapatillas, tío. Si me he quitado zapatillas, ya no el cansancio se nota. Me vuelve a traer un aquí, todo aquí. Uy. Me duele el culo, ya está sentado, cago en 10.
Pasa, pasa. Son los plantes. Plantes y desplantes. Time and time again, frag grenades open up the door to a lot of options for the offense. Could be time yet again. Breach will go Ninguna info open, necesaria. EMP will land without a hitch, and not really much to be said past that. La verdad que no. Atomic charge way too fast for Uno to do anything esa about pregunta, with those claro, electro pues. claws. O sea, ¿qué más necesitaríamos como tal? Para que fuera realmente útil, ¿sabes? Nah, fuego amigo no creo, pero va, eso para gente que nos importa el fuego amigo, ¿sabes? No sé, aquí lo que haya fuego amigo. O sea, me refiero, no hay el típico de fuego aliado, no sé qué, y desactivo, no lo creo. Está desactivado. O sea, a ver si en alguno cambia, en el momento de que plante o algo así. Sí, es cierto, tiene luego el objetivo, tiene razón. ¿Y realmente es necesario? ¿Sabes? Como una información tan importante como para que importe, me refiero. Aquí en el esto. Don't really think that he knew where it dinged at, and he was a little worried about that frag grenade coming his way, but fortunately enough, it's on the other side of that door. A lot of good mines working out for Dokis. You can hear them constantly entering the ankle of the GK offense. Doing his damnedest to try and propel this Directo, Mau, directo. through this far side of the map. A missed shot. Ayuda para sacar las estancias de MVP. Ya, pero esas estadísticas no las tenemos nosotros, las tienen ellos, ¿sabes? Bisham taking quite a bit of damage, and Es decir, GK have to try and eso es lo que get nos moving importa through que- this, but it actually goes the way ¿sabes? of the defense first. Las tendrán ellos, me imagino. Deberían, ¿vale? Just locked out of the bomb site. Even when Noodle tries to swing in, he's cut down by Doki. The player's been quiet in comparison to Benjamaster, but flirting with his second engagement. He's certainly been in a good spot in round 10. A 1v5 for Hershon. Venga, así me gusta. G2, vámonos, venga, vamos, vamos. To even the man count in the Soy G2 por scoreline algo, venga. overall. 5v1. What are you to do? As you Venga, stand in the 5-5, face of vamos. G2's second flawless and a tied scoreline. 5-5. Great defenses here so A ver, far. esto se pone el niño. G2, as they have been putting these things together even past the 2 timeouts. As we continue to move forward, Sam, I mean that ¿Qué contento se ha puesto? 1v2 from Benja, it's starting to age very, very well as G2 close this game. They tie it up. They move into a further defense. Kitchen and Barbecue, their Dando first 51. flawless round on the defensive side as well. Y Emine, aquí tenemos a Emine. Yes, indeed. Tiene un aire, Es verdad. Tiene un aire grande, tío. Sí, sí. Making the most out of these situations. Alamau with Hostia, like mamma key, mía. but even more aggressive there. With more of the Brazilian Pues casi, flair. bueno, ha sido flawless, ha sido As he ronda just sin takes full sin errores. about Porque el Jäger al final no murió. take him out. But it's been these Sorry, exploitative mamo. moments No lo sé, for Lorenzo, no sé G2 qué that have auriculares been usa, la verdad. No tengo getting idea. GK's offense so far. They have Sorry, not been able to mamo. find an exact answer for it just yet. Yeah, around here, not really there, obviously, as they've only been able to get 5-5, one es que lo he dicho. Al defensive final, set, defensa but now va a this ser is caro. Al estar truly where they 2-4, need to try and get things mentalmente solved. jode. Y además se les veía la cara, Two lo de very G2. similar straits. This is where G2 started things off Este yo creo with que va a ser el the partido defensive más. De sets, momento creo que sí que es went el partido más so largo very well, que hemos visto. especially with the Porque amount todos han of sido traps that palizones. G2 had at their disposal. 7-1, 7-2, 7-3 como mucho. O 5-5. No, también hubo un partido G2 contra Darkseid 8-6. Ah, hostia. GK, even then, sure the trap ops are problematic. It made the delivery alert from Noodle A ver, not estoy work. mirando. But they barely even cleared out Geisha on the top floor. Bueno, So when they ended hubo up algunos finding control casos. of Sí. the bomb site, it was a super Sí, sí. easy retake for G2. And what do we see in the first 30 seconds? Key and Mira, Lee el trying más to largo de open up the todos, Geisha sí. wall very quickly to 8 take contra control of 7, that match. Blitz There's nobody contra actually playing Space. directly inside Joder. of Geisha right 8-7. now. Uno, of Sí, course, sí. is in Fue más karaoke largo. very close by, but everyone from G2 on a retake strat seem to be even playing retake just for the Geisha Salo. position. Pues en esos rangos, sobre todo puntería, tío. Y no cagarla a la hora de tomar decisiones. Que no te pase como a mí, que muchas veces juego muy agresivo. Y no es necesario. Y juega en equipo. No, no hay más, sobre todo juega en equipo. Verás yo cuando retome el Road to Champions, tú. Madre mía, después de un mes sin jugar. G2 feeling comfortable, GK playing slow, playing passive. This was the worry when they lost that 1v2. How would they react? How would they adjust to that big round loss, match point denied?
And it's another very slow attack as they've had effectively Geisha control for a solid minute and 30. Only one player on that top floor, even close by, and GK still have not entered. They are still nervous. Noodle hops out the window down below. There's a wall in front of them with G2's logo plastered on, and they can't find one single hole. Van muy bien defendiendo, O sea, no han tomado Geisha, no han tomado nada, tío. Y es que un minuto todavía. Sí, tío. Become a real one here soon, as they'll eventually have to take the fights, but Trix will be able to at least take out Uno. It's going to open things up a bit as Noodle will break down the door here on the black side of things. Stuns out the hallway, leader with a big kill. Now GK, how are we going to open up the rest of this site? They've got top control, but please remember that that site is downstairs, and yes, Virtue in a big moment is he'll be able to take down Noodle. One player going for the trade, hostia, no lo han matado, tú. to 1 HP, and he drops down successfully. GK aren't able to re-establish that man advantage as the Frost makes it back to the site. Trixed also alone down below. If somebody from G2 peeks up or he dies in the site, they can regain the man advantage, but a huge heads-up play from leader. Pincho. Only 7 seconds left. 2v2. Qué bien, vámonos, niño, vámonos. Vámonos, venga, vamos, 6-5, let's go. Keep control of the barbecue. Get control. They're the ones who take match point first. G2 so unbelievably consistent, not overstepping things on their defensive side at all. Might lose a body here or there, but it's mostly off of GK's Sorry, trying their damnedest to get into this building and force something out from G2. And obviously, eventually you have to move in certain situations, whether it be a frag grenade or something of the sort. Bueno, entonces tú me lo has dicho. Si el PC o sea, o el juego te va mal, a veces. Very unfamiliar feeling here on Skyscraper. Is this going to be the very first time? Venga, 6-5, uno más y para casa, G2, vamos, venga. This could have been 6-5 as well. If G2 won that round, if GK had closed out the 1v2 against Benjamaster, they would still have a round to close the sound regulation. Hola, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Venga, punto de partido. Vamos. Hasham, Key, Noodle, some of the biggest players on GK. Not a single kill through 2 rounds. It's Leader and Trix, the only ones able to muster any effort, and only in the round we just saw. Exhibition in T, round 12. What can GK bring? It has been slow. Venga, no sirve con remontar, no sirve con ganar, ¿vale? Vamos, G2. We need to see G2. M80 como quedó, Raiden, ¿lo sabes? Need to see GK te lo miro. Vale. Que era el que no pude ver. Estamos jugando otro. Then you're going to go for the swing when it matters most. Dark Zero le ganó a M80, 7-5. Ah, le ganó, perdió. Especially now, this is the last thing that GK probably thinks G2 is willing to do, but we'll see Benja. ¡Qué fuerte! At least one in a situation like this. GK just not giving him any looks, so he'll choose to fall back as offense is on this top floor. Ah, ya sé por qué me puede estar renderizando mal y me laguea por el Discord. Ah, puede ser. Si querés puede cortarlo un toque y... Sí, en plan, cuando termine el partido, ahí lo paro. A ver si es por eso. Porque otras veces sí que he hecho todo eso sin problemas, ¿eh? Es que lo único que digo, lo único que cambia, digo, el Discord lo pesa antes, puede ser el Discord. Major champs, Gamers 8 champs, it might mean one thing, but when you're the best team in the world, ¿Sabes que nunca aprendí a romper la puerta para poder pasar agachado? No, sé cómo hacerlo bien. Uno se te agacha, uno arriba y otro abajo. No tiene más. Claro, pasa que nunca Sí. Yo no sé decirte dónde es exactamente, pero porque lo hace como, no sé, por inercia. No sé. Espérate que se les va aquí, pero gente 5 para 3, se los somos un minuto. Un minutito. Oh, qué bien, lo ha tirado. Oh, hostia, no lo sabe. Qué buena. Lo mata. ¡Ay! ¡Hola, qué roca! Esa, vamos, 4 para abajo, que realmente es 4 para 1, que está tirado al suelo. Lo sabe que está tirado, Vamos, no, tiene la victoria en la mano. Sí. Qué buena remontada, tú. Ya está, Sano está 4, amigo. No me la contés. Espérate, se complica.
Me ha dicho, no, no pique, no pique. Miraculous Swiss run will not be ¿Qué pasa, over, máquina? but it will be a little Mira, less retoma su posición, impressive. listo. Alamal just holds close No to the pegos por ahí, ¿no? shotgun. That's Hay que all he romperlas. needs to do at this Ese point. pase se electrifica. Mamá, espérate que se electrifica. Let's not start Una vida. throwing. Just 1 HP. But as Bien, he vamos, goes, encima en la boca, ha pegado. G2 main stage. They are not out. Certainly impressed. But the Grande. flawless runs Vale, ends voy a here parar as they aquí take esto, their Rey, a ver si funciona, ¿vale? first loss in Vale, vale. stage 2. Vale. Gente, avisadme si laguea, ¿vale? G2 very capable Ahí va. on Skyscraper, and you see why this is qualified as one of their best maps. Vale, a mí la cámara me está lagueando, pero vamos a verlo, a ver si laguea. Hadn't played it in front of anybody. Menos te quedas sin traductor personal. No pasa nada. No pasa nada. Te perdono, Frosty, te perdono. And even if Tin, they've tin. lost Skyscraper, A that's the ver. 9th map they've played. ¿Me sigues Por viendo? ahora oyen, They have Sí, played vale, creo que lo every dijo. single map at least once, and this is the first Esa manga para que se deslice bien el brazo. team Vale. of any Lo estoy pensando yo un tiempo, la verdad. inside De of ponerme alguna. stage 2 at Mena or in Atlanta. Para que no te incomode la ropa, la piel mismamente. Muy bien. ¿Ha probado todo ok? Vale, entonces tiene, era por cojones el disco. Es que era la única variable, la única variante, ¿sabes? Ahora lo pongo, ¿vale? Tarda nada, 10 minutillos. Tranquilo, no pasa nada. Almal and the rest of the boys pretty excited about that. Ya está, perdona, Frosty, no pasa nada. Punto negativo, igualmente, por favor, conmigo. See the pressure from G2. We'll see if there's any pressure A ver quién in juega this ahora. interview as we toss it down to Jacob. WCN contra BDS. Sí. Dos andan. Nah, I'd say no pressure on this interview personally because we got. Aquí la verdad es que no sé quién quiero que gane, entre BDS y Double 7, You said as you were doing the handshakes. Yo tampoco sé quién quiero que gane. They are really good. Yeah, I said you're good. Yeah, Yeah, you're really yeah. good. Yeah, they are good. Todo bien. Literalmente son los dos equipos que Yeah, siempre that was a apoyo. hard game. Yo también, Really sí, sí. hard game. Any reason to fear that team coming in? Obviously, looked really good. Esta la But predí. what were your opinions of them? Ya está puesta la siguiente predicción, gente. Like, we watched the W7M and BDS game back against GK, and although GK played good, like we think BDS and Joder, mira que han empezado mal, he ido perdiendo 2-4, tú. Y han remontado de un 2-4 a un 7-5. Yep. But turns out they were good. They were really good. They Ahí had cuando like, se nota some que nice un strats, mapa like, es full kinda defense. decent Claro. strats, but they were playing siege, a good siege like, together and communicating well. So it was like Vale, porque really GK ha hard to ganado pick apart, and they have good players, un so, ataque like, solo. winning your ones was Y always G2 ha really ganado difficult, 2. so- Eso es la gran diferencia. On your guys' A ver que veo. Fer, son un drop por día, ¿vale? Uno por día. early on. Yep. Tío, me ha picado un mosquito en todo el puto tobillo, no me como Course of the attack when you're losing people that early on. Yeah, I mean, and Romario took a really good timeout. He also Esta sí, said también te digo, during the el timeout, clutch like, este de bench ha sido clave, el stop 1 versus playing so CK. split because they're isolating gunfights Sí, and they have claro. good players. So it's now instead of muy, muy what we clave. usually like to think is like a 70-30 gunfight for us, it's more of a 50-50, and it's really difficult. So he said, let's do more direct pushes. Like, Yo a veces pienso, ¿cómo los ven tan bien? Y después me acuerdo que tienen la pantalla pegada a otra cara. Sí, tío. Así no va, así no hace falta que tengas nada diferente, ¿sabes? Ni miras larga, ¿para qué? Si tienes la pantalla pegada. Literal. En total son 11, 11. De que son 10 días de drops, solo que el último hay 2 drops. Two attacks is good. Like usually we aim for 3 or 4, but two we can work with. You know, we can claw back in the defense, and then Benja's 1v3 clutch. Like Yo soy 36, ya tendría que estar el drop, I think that was kind of like the defining Listo, sí. moment. Ah, So the ya tienes el drop. chance Yo igual he tardado un poquito más. 11 and 9, ¿O no? Benja 15 No, and ¿verdad? 7. That's not terrible considering. But yeah, if Benja doesn't have that one clutch, Yeah, I mean, that's a different game. I would say, yeah, how much credit do you Vale, gente, y los que estáis aquí desde que ha empezado esta quinta fase de drops, ya deberéis tener el siguiente drop. Yeah. That's what it is. I mean, Vale. you can't scream clutch. Reclamación inventario y ahí lo reclamáis. All right, well, you guys have already qualified for main stage at this point. Aquí. Aquí. Bueno, en verdad debería You reclamármelo qualified for solo. main stage at every single event that's happened so far in 2023, which Vaya, is ya lo really tengo yo. good. But out of curiosity, some other events in esports Reclamáis have todo. Swiss stages, Yep. and then someone Vale, en verdad voy goes haciendo la miniatura, gente. for several Mientras que están days aquí before hablando they los go on to panitas. their next game. De hecho, como va a The tardar un arguments poquito, for- voy a poner mientras musiquitica, ¿vale? Literal un minuto. Claro, porque has empezado entonces un minuto o algo más tarde conmigo. Vale, vamos a hacer la miniatura del vídeo, que el vídeo ya está casi listo. Y literalmente era eso, era el problema del disco. Vale. Taca, taca, taca. Vamos a hacer la captura para que veamos la primera imagen de esta verga. Vale, este. Ahí tenemos. Dun, 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 dun. Listo.
No se la a Honor. Se la antes por el Discord, ¿vale? Porque estaba compartiendo por el Discord y el PC ahí sí que petaba. Pero ya no debería. Sí, ya se está renderizando. Se le quedan ya nada. Aquí pone 19, pero nada, son 3 minutos le quedará, con mucho. Esto sí que lo vamos a expandir. Mature. Me lo voy a poner aquí así un poquitico. Pau, pau, pau. Espera aquí un momentito. Tan, 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 tan. Tío, que me sale esa puta raya, que no sé realmente dónde lo coge. Mature. Ahí tenemos. Parchillao, ya está, todo, ya está, ¿ves? Listo. Vale, aquí sí que lo pongo por acá. Primera imagen. Imagen, todo listo. Vamos a poner aquí un circulito, que gusta mucho los circulitos. Efectos. De hecho, ya está. Mira, este ya se ha renderizado. Vale. Tarara, tarara, tanto, bibu, bibu. Bam, bam, bam. Vale, subir vídeo. Primera imagen, listo. Uy, ahí se va a ver tampoco. Está subiéndose. Vale. Imagen de deep. He puesto demasiadas estas. Listo. Deep freeze. Deep freeze. Vale, listo. Tarara. Vale, vamos a proseguir con esto y vamos a meterle un círculo. Este es el círculo. El círculo va a ser azulado. Vale. Raiden, la novia. ¿Qué? No, ¿qué? Hay que ver, el movilcito. El móvil en clase, no, Raiden, por favor. Es que no es el mío, ¿no? No sé quién es. Creo que es Ángela. Uy, Ángela, el ¿Por qué? novio. Está sonando por ahí el WhatsApp. Ah, puede ser. Vale, es este. Ahora metemos ahí algo mejor eso. Gente, apuéstenle a ver quién creéis que va a ganar en este siguiente épico partido.
poner así, a ver qué tal. Así no, es este. No, este no, coño, está bien. Ah, era este. Dum, dum, pum, pum. Aquí falta una cosita que ahora sí que ha aparecido. Vale. ¿Esto qué es? Así. Un segundito. Vale, este tiene que ir. Me gustó más así. ¿Así como? Así como lo pusiste. Como más cálido. Sí. Sí, para que no se vea tanto brillo y más esto. Lo que quiero ver es el marco. A ver cómo lo hago. Un azulado aquí no pinta ni para atrás, ¿no? Bueno, puedo ponerlo así. Blanco tampoco porque, no sé, me Ya parece que no mucho se blanco. no, desentona mucho. Pero puedo ponerlo así y le pongo unas sombricas. Pero este tiene que ir... Vale, este tiene que ir por encima. Este y este... No, es este. Vale, este sí. Vale, ya está. No. Este. Vale, y ahora sí que sí. Primera imagen. Vale. Y así me gusta personalmente, ¿verdad? Está quedando flamenca, ¿te gusta? Bueno, Ahora, bueno. una referencia al tiburón asado. No, es que así está bien. Muy azulado todo. Si tengo que hacer una cosita primero. Es esto. Voy a hacer una cosita. El marco, ¿dónde está el marco? Aquí. A ver el marco. Ah, pero es este. No, este no es, claro, este no es. Es este. Vale, a ver ahora. En lugar de así. Hacia arriba. No, me gusta así. Está bien así, vale. Y... No me Conway, llevas todo el día con eso, ¿eh? Mira, ponte a ver los mensajes de Conway y vas a ver todas las veces que me ha dicho eso lo mismo, es todo el rato lo mismo. Yo creo que me lo ha escrito hasta estando en bucle. Esta mañana me suena haberlo visto también. Ah, sí, 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 ¿verdad? lo vi. Sí, sí. Pesado, tío. Madre mía, qué cansino, Cuando te da por algo, ay, Dios mío. Qué barbaridad, ¿verdad? Te lo juro, De modo de manera este hombre. Vale, pobrecito, déjalo ahí que diga esas cosas, aunque sea. Pobrecito. Mis hijos tienen derecho a opinar, ¿vale? Pero te lo juro, es que, tío, me suena haberlo visto esta mañana y más de lo mismo, haciendo lo mismo, tío. Exigiendo la manutención, digo, madre mía. A ver cómo queda esto, Si no me gusta, se quita. No. Bueno, sí que podría, sí. A ver, vamos a ver. Puto Conway, tío, puto Conway. Vale, por arriba se lo voy a quitar ahora. No sé qué estás haciendo, Melo, pero yo creo que no, Bueno, cariño, espérate un poquito, hombre, qué tacto tiene. No sé qué estás haciendo, no sé qué mierda estás haciendo, pero no me gusta, ¿vale? No, hombre, tampoco es eso, pero es que hasta abajo no lo hagas. Yo lo haría solamente por arriba, ¿sabes? Que fuera un por arriba solo. Era todo lo contrario, como lo Sí, que hace. sin que toque lo azul, porque es que si no queda como muy... no sé. ¿Tienes algo en contra del azul? ¿Qué pasa? No, pero es como que corta... como que no queda bien, vaya. Espérate. Vamos, ahora lo veremos. Voy a ponerle aquí como si fuera...
Más todavía. Fue bien poderoso. Ángela sin fe. No sé qué estás haciendo, pero no me gusta nada, ¿vale? Imaginaros vuestro profesor o profesora, ¿vale? O en vuestro trabajo, os diga el jefe al profesor, no sé qué estás haciendo, pero no me gusta nada, ¿vale? Lo siento mucho, pero... ¿qué es esa mierda? No, pero vamos a ver. Es que si le pones solamente los laterales, pero no le hagas lo de abajo, porque es que si no queda como demasiado, ¿sabes? Vale, jefa. Encima que te doy la opinión. No era una opinión. Decir, no sé qué es eso, pero no lo hagas, no es una opinión, ¿vale? No, tía. Vale, vamos a verlo ahora. A ver, no se nota demasiado, pero bueno, me gusta igualmente así la miniatura. No sé qué estás haciendo, pero... cállate, ¿vale? Pero déjalo. Pero déjalo, ¿vale? Para otro día. Venga, aquí... 19 añitos, dice. ¿Quién? En cada pata. ¿Tú? Bueno, No. tampoco se pasa por mucho. Capa. Uy, no se ha abierto. Ay. Uy, mira, ya se renderizó todo, qué bien. Primera imagen. Luego subiremos, o incluso ahora, si podemos, hacemos un pequeño TikTok, ¿vale? Un pequeño TikTok short. Tío. ¿Cómo os pasáis? ¿Cómo se pasan, Crux? ¿He quitado partido? Lo he quitado, ¿verdad? Por aquí. Sí, pero lo he quitado por la cara. Qué grande. Lo he quitado por la cara, tío. Uy, Caramelo oficial, qué majo, ¿no? Qué majo. Qué simpático. Yo le regalé suscripciones, pero... en fin. Pero soy pobre. Vale, a ver, están. Entonces queda un poquito. Vale, esto se queda pillado. Matarle... ay, mierda, no. Bloquea la carga, va. Se me ha puesto la miniatura, no me la ha puesto. Primera imagen. A ver si no se queda pillado. Ahora sí, a la primera prácticamente. Porque me tarda, ¿no? Qué raro. Qué guapo el chaval ese, la verdad que sí, pero bueno. No quería parecer homosexual. Aunque ese tal Caramelo oficial, pero lo parecía así bastante atractivo. Capa. Listo. Anuncios. Así me gusta. No se salten los anuncios, ¿vale? Cómenselo todos. Que si no, Ángela dice que no la saco de casa. ¿Y qué? Nada. No me entero de eso. ¿Eh? ¿Cómo? Ajá. Es verdad, no me saca de casa. El otro día nos fuimos a hacer unas fotos al fotomatón y dice, es que no tenemos fotos apenas. Digo, pues coño, cuando vayamos por ahí a comer o a cenar. No, es que es muy cutre. Digo, Pero de viajes. Ah, perdona. ¿Qué quieres? ¿Que pongan en el álbum de fotos familiar la foto de la comida del martes pasado? Pues no. Hombre, no. pues si fue un momento bonito, sí. Hay que ver, Joder, tira, Milu. Gente, +1 si le pido el divorcio, +2 si me voy de casa y la quedo aquí. Ah, no, que es mi casa, entonces no. +3 que me invita a un viaje por ahí. Un viaje de edad a trabajo te voy a llevar otra vez. No, ahora no. Hoy no. Venga, vamos a poner este. No ya. más por hoy. No more. Vale, venga, listo. He tenido suficiente. Comunidad. Tan. +3 para el casamiento y viaje. Sí, bueno, claro. No quiere nada. Ay. Ha dicho Flexi, Ah, qué casualidad. Freeze. Peculiaridades como un escudo o tiburones.
tiburones. Y aquí vamos a poner un logo de un tiburón. Por favor, que no me salga un culo nada más meterme aquí. Tiburón. Este. Perfecto. Ahora venimos aquí a Twitter. Me acabo de arriesgar mucho. ¿Por qué? ¿Has apostado mucho? No, desvinculé la cuenta de Twitch y me vinculé esta para todos los drops. Vamos a ver cómo funciona esto. Vale. En el link de abajo. Listo, listo, listo. Tico, tico. Bam, bam, bam. Bipo. Dime que se me pone bien el enlace. Bien, bien, bien. Todo perfecto. Y concluimos esto. Amigo, ¿cómo va esto? ¿Por qué me miráis todos? ¿Qué crees? ¿Que os mate? ¿Por qué me mira tanto? ¿Qué quiere? Que lo mate. Vale, vamos a empezar ya. A ver, podría hacerlo en un momentillo. Vamos a hacerlo en un momentillo, gente. Voy a cambiar un momento la escena, ¿vale? Voy a poner esta de aquí y voy a comentar en un momento lo que voy a... El short, ¿vale? No abréis aquí en el Discord. Y... ¿dónde estoy? Aquí, vale. Venga, 3, lo grabo rápido, 2, 1. Vale, no digo eso. Amigos, ha salido ya por fin la primera imagen oficial de la temporada Deep Freeze. Lo que parece ser, en este caso en esta imagen, vemos una especie de tubo de monster, lata, que podría ser la habilidad, rodeado de un escudo y a su vez rodeado de tiburones. ¿Tendrá algo que ver el tema de los tiburones con su habilidad o incluso con su nombre, con el nombre del operador? ¿Cómo es tiburón en portugués? ¿Tiburao? ¿Quién sabe? ¿Os gusta? Esta es la primera imagen, amigos. Ya está, ¿ves? Y listo, ya está, no nos perdemos ningún partido. ¡Uy, Oregón! ¡Qué grande! Vale, un segundo, ¿vale, gente? Vamos a hacer este TikTok en un momentito. Este TikTok short. Vale, listo. Vais a ver qué rápido. Fusionamos a la velocidad de la luz. Este no me sirve. Este sí, venga, listo. Vais a ver, vas a flipar aquí, quieto, parado. 6, para arriba. Esto lo vemos, vale, es cámara con que no full, cámara full HD. Esto sí, vale, esto sería 1080, este ahora sí. Vale. Vale, y aquí listo, vamos a hacer hasta aquí, pi. Vale, lo grabo rápido. Listo, aquí llevamos un 6, estamos. En un momentito, Amigos, ha salido ya por fin la primera imagen oficial de la temporada Deep Freeze. Lo que parece ser, en este caso en esta imagen, vemos una especie de tubo de monster lata. Hombre, con el nombre del operador. ¿Cómo es tiburón en portugués? ¿Tiburao? ¿Quién sabe? ¿Os gusta? Esta es la primera imagen, amigos. Ya está, amigos. Listo, ¿ves? Estás. Flash, flish. Vale. Listo. Short, listo. Vale. Tiburazao. Freeze. Short. Vale, listo. Vale, ya está, ¿ves? Y empezamos justamente con esto, ya está, listo, vamos. El pocholero, estamos en directo, Estaba grabando eso que ha salido la noticia de última hora, ¿vale? Vale, te lo comparto ahora, dale red un segundillo. Dale. Y te metes un segundo, que tarda esto en renderizar. Y sí, Cristian, hoy también hay drop, ¿vale? Hay drops hasta el día 12 en principio. A no ser que corten el grifo R6. Vale, está listo, os comparto. Bueno, creo que tenías un día entre medias, ¿no? Sí, bueno, citando el 8 ¿cierto? Vale, compartido. Perfecto. Igual ahora voy a entrar al Rainbow a ver si tengo los drops. Vale. Si no, Caramelo, estafador. BDS are not going to be playing elbow. There's no deployable shield in their lineup, so it's not really a great spot to be. You might still be willing to open it up and try and swing off of it, but it requires some more aggressive tendencies. Also, no Jaeger in the lineup, but they will have Wamai, so Pensando no sé quién quiero que gane. Yo tampoco lo sé. Won't have nearly as much impact, at least at the start. Always important for that pillar position.
Philippox on the Amaru. Philippox. Some people wonder why Amaru on the basement side. Well, he just wants to take quick control of back tower. Amaru. Plant the flag on that part Vale, ya of the está. Y map. esto queda para luego. And speed up W7M's early round on a site that often needs as many seconds as you can get. You'll open up those hatches. Vale, perfecto. Y ya está. Esto ahora lo renderizó. ¡Juega, Manu! Bueno, a tope. Ah, vale. Aquí. Pues gana una posición importante, porque esa rotación a nivel 2 defensores para que alguien juegue desde ahí. Lo mismo el defensor estaba por ahí y tal, no se da cuenta. Si tengo otros acumulados y los canjeo, ¿me los dan todos de una o tengo que esperar por uno? No sé a qué te refieres, Honor, tío. No sé a qué te refieres. Tienes que ir reclamándolos porque si no al final te caducan. Sí. ¿Cómo va? Joder, no vea, ¿no? Aquí no digo. KZ's gonna choke on that one, Carter. Thank you for that audio effect. As that was exactly how I was feeling about that one as well. Oh my lord! Guys, just stop it. Just stop it. He's a fucking, he's a demon. Apologies with the SMG 11 there. That was disgustingness out of EFAC, as we'll be able to take him out. Disgusting stuff. 4 down already, as it'll be Filippo to try and pick up the pieces. Vaya a programar todo, Just ridiculous shots from Licky Fact. Caught me completely off guard. I mean, we had everything right there. Close quarter engagement, hip fire headshot, long range engagement with the SMG 11. Headshot. Everything from B-dash. Joder, pues vaya rondita. In round 1. Well, Licky Fact certainly didn't show up in the game against GK yesterday, but against W7M, the reigning major champs, that's worth a little bit more effort. Vale, listo esto. Goodness gracious. A triple kill out of him with that SMG 11, dude. Just rocking the socks off of every single one of these W7M players. De hecho, vamos a ponerlo en el Tistos. Kids dorms is going to be the very next defensive site for Una cosa, Fabi, no sé si esto te sirve, pero acabo de entrar al Rainbow y reclamé todos los drops recién y tengo los 5 que dieron. No sé si capaz le sirve eso al de lo que preguntó. Puede ser, pues. Que no sé exactamente a qué se refería. ¿Pero tú no habías reclamado ya alguno, Raiden? No, porque tenía lo de la cuenta, no te acuerdas. Y era, se ha arriesgado, lo ha hecho y por suerte ha funcionado. Era tener 5 packs o perder toda la cuenta. Y se ha arriesgado. What he brings to the table isn't necessarily going to be the SMG 11 this time. Those EDDs, if they can stall time for W7M's attack, can always hit you in the ankles when you need them, not even to be a factor. But they'll often creep in there. And with the setup BDS are going for, they're hoping. Sí, efectivamente, no, entonces eso sí. Vale, sí, era justamente eso. Vale. Pues perfecto. Que Rento está siempre traída, la verdad. Jesus, exclamación recompensa y aparece, ¿vale? De hecho, me podría poner aquí en el Stream Deck los comandos y directamente así los pulso y ya está. ¿Qué parece? La siguiente siguiente partida, si puedo, lo hago. Apunto. Has one on that far side, Carter. If he wants to get overly aggressive, I mean, yeah, he can go for it, but I highly doubt we see something like that. I think he's just going to try and coexist as long as he can over here. There it is. Oh, KZ just slips in the window. Tags him up to 50 HP, so worthwhile effort for a position that W7M simply cannot trade or cut off at the moment. You wish you got more, but you'll be happy with what you've had. Trophy shield completely vacated by BDS, though. Right. It'll be a false position at this point. All the utility doesn't matter. Birds can just walk on in. Those EDDs, man, the closet. The classic one right there. You never check it, and you always hit it. Yeah, that's a key thing right there. I got to make sure the drone works. They're able to find some key pieces of utility. Shaiko going to find a key kill, so he'll take down herds, and it's been so far so good for BDS's defensive setups, as they've been able to thwart W7's entire game plan on a round-to-round basis thus far. I do have some bodies down low. They'll be able to pick Nade back up, as KZ will be quick to adjust up top and be able to pick his friend back up into the land of the living. Issue is now, though, some low HP bars on W7M's side, although Shaiko quite low too. Some
some impacts as well as I do believe a grenade out, but haha, very old trick coming out here from Renshiro. The impacts on top of the fan inside of Classroom will be able to get one. EFAC will take down Nade as well, and W7M cannot get a single thing going their way. 5-0 for LickyFac up until this point. The rest of his team only has 2 kills combined, but at a 5v3 currently, well, it doesn't really matter. Very easily a 5v2 with KZ on low health. JV92 will hop in, but that well-timed nade by Alpha Packs makes it a little bit more manageable, but at the end of the day, BDS7 BDS 2 rounds, and LickyFac still without a death. The French powerhouse showing why they are so unbelievable at this game. ¿Tienen la oportunidad de jugar competitivo? No. They have a full trust in this defensive No setup. tenía ni idea. Cuántas veces habrás Play contestado things eso, to their tío. absolute limit, ¿Qué? finding some very big moments, especially No sé la in that cantidad de roam veces que habrás down contestado low, especially out algo de Ya. competitivo. O igual que otra W7M. línea de cosas, pero bueno. No pasa nada. Even hold a candle to BDS's Tengo ganas de guardar el drop, pero al mismo tiempo quiero abrirlo. Ábrelo, quemada. For both these teams, dropping down to that lower bracket is not a spot. Ábrelo, felicidad. BDS need to make top 4 to make SI, and W7M want to defend that trophy. A ver si mereció la pena estar 3 horitas aquí aguantándome. Both these teams can certainly perform in a best of 3. If BDS keep running up the score and put W7M in danger of dropping down to that lower bracket, it'll be an uncomfortable position for either team with so much on the line. BDS have certainly come to perform on these defenses, but with the primary bomb sites won, we move to the tertiary, meeting kitchen or kitchen dining. Voy a subir What esto ahora, BDS gente. chose it, Subidillo. well, the lesser chose option, at least Partidas, for us this is in really North good. America. Kitchen and dining will be on the cards for BDS, and if they win this, it's looking quite good for their first half. Yeah, pretty worrisome for W7M if they're able to pull that off too. EFAC looking for the early Bueno, visión swing, tomar but phone. not capable of finding anything outside, mostly because W7M doesn't give him a look. So I'd be happy about that one for W7M's sake. So they're going to try their best to work things in from small tower. They have the blitz, be able to try and propel themselves forward, especially around the shower position. That's going to be quite useful. But have to try and carve out this tower player here, as it's going to be none other than a Lem to try and hold back W7M for the time being. See the blitz creeping up. Drone goes in. What will be the sign for Fellapox to hop in this window? Bueno. First kill goes W7M's way as Nade's able to shut down Shaiko. KZ Pues publicándose en TikTok. Mamá, te va a caer el pulpo. Hostia. Bueno, de pinta. Fellapox puts a bullet right through the brain of Alems. That's so strong of a start for W7M. You might very well forget that it's 2-0 currently. At least able to get the clear of the tower to go off without a hedge, but now this is where things become problematic, but they've been able to kill the biggest benefactor to this push here. Gente, síganme en TikTok. Somos 90.000 personitas por allí, ¿vale? ¡Carajo! El nombre es Caramelo YT, 90.000 seguidores actualmente, ¿vale? Pueden seguirme gratuitamente y serán un 20% más atractivos, ¿vale? Frente a féminas y féminos. Yo lo haría, pero bueno. Mira, gracias, me voy con mi padre. Tienes 60 años. ¿Por qué? Estaba grabando así, ¿no? ¿Cómo estaba grabando? ¿Así o así? ¿Cómo estaba haciendo? Sí, termidor con jugo. En M80 está jugando. Nah, pero desde entonces no me renta. Está haciendo así, ¿no? No sé, igual. También digo, lo tenía que apoyar. No sé cómo coger. Sí, Conway. Y lo mismo te pasa manutención después de eso, quién sabe. Ay, coño. Lee, Mercu. Voy a ir, si por lo menos tengo un 20%. A menos 4 grados, hostia. A ver. ¿Qué ha dicho, perdón, RD? No, que voy a ir a si tengo un 20%, que sea. Sí, RD, hombre, que sí. Créeme, con ese 20% más todo lo de serie, no salgas a la calle porque te acribillan.
las féminas y los féminos. Sí, no, por si acaso, yo no saldría. ¿Has visto Rick and Morty, Raven? No, todavía Rick and Morty. Vale, pues hay un capítulo en el que no recuerdo quién, ¿vale? Quiere ser más atractivo y le pide al abuelo que le haga algo para ser más atractivo. Entonces le da como una especie de colonia y cuando se lo echa todo, no sé si era una colonia o era una colonia mismamente. En el momento que se lo echa, toda la gente que pasa cerca lo que sea lo huele o sí, o pasa cerca se enamora, pero perdidamente de ellos. A nivel enfermizo. Hasta tal punto en que se lo quiere comer. O sea, es tanto lo que le gusta que se lo quiere comer. Me suscribiré también a la cuenta de mis papás, así te hace más atractivo. A tope. Es acumulable, ¿vale? El atractivo. Es acumulable. Si lo hace con varias cuentas, también suma. Capa. On the precipice of being able to get their first pick. JB92 starts working on this window. KZ with a fantastic read. He knows there's more than likely going to be a que no sé si era un perfume, gente, o era algo que se comía, bebía, porque luego se ponía enfermo, estornudaba y se contagiaba y no sé qué. Nice heads up play from Shaiko, but W7M still very much have an opening in this round. They're gunning for that freezer laundry take. At least eso hace parte de la película, el perfume. No, pero el perfume no va de... Ah, sí, bueno, pero claro, la película perfume es de un tío que se dedica a coger a personas, ¿no? Para sacarle su olor y hacer perfumes con su olor. Es bonita la película, está guay. A mí me gustó esa película, Sí, no, está guay. Aunque el pavo es raro cuanto menos. ¿Por qué lo dices? Porque mata a gente para sacarle su olor. Bueno. Sí. Cada uno tiene sus gustos, ¿vale? Facha. Vaya. He's clear out the angles for now, but that's going to force Renshiro back. And with 10 seconds remaining, W7M have got to propel themselves forward. Nade gets el de Freezer hace mucho daño. Tía, 3 segundos se mata con el fuego. No puede hacer nada. Con todo el fuego que tenía no puede hacer nada por ningún lado, tío. Qué pena. Los 1500 puntos que me tocaron no me sirven porque no tengo premio. Vaya. Ya sabes, una excusita más para comprártelo. Menos 4 grados, ¿no, Ángela? Entiendo. Es una buena clave y lo sabes. Sí. Pasa que bueno, a ver, clave, ¿en qué contexto pones eso? ¿En qué contexto pones eso, sabes? Da igual, te lo inventas. Ya. Dices, no sé dónde, menos 4 grados. Voy a verlo, voy a verificarlo por si acaso. Es sensación térmica de menos 4 grados, cariño. Por lo menos. ¿No crees que Tachanka tiene demasiados pepos? Pues aún así, pocas veces lo utilizan. Ahí va el guardia. Lento pero seguro, míralo. 3-1 ya, tú BDS, mamá. ¿Por qué hablando de Tachanka el otro día? Uy. Que hablando de Tachanka justo el otro día estaba pensando, ¿viste el club? Que normalmente yo me pongo a Rook para defender Garage. Sí. Después me puse a pensar, ¿y si mejor uso a Tachanka? Porque la otra arma también tiene la 2.0. Sí. Y puedo cubrir para que nadie suba. Sí, tanto si para que nadie suba como en caso de que quieran entrar lo tienes hacia la zona de la brecha. Sí, sí. Los fuegos. Sí, sería bueno. ¿Y cuál tiene la 2.0? La del Capcan, sí, ¿no? Sí, la de Capcan. Pues es muy buena, Es buena y al final es un personaje anti-plante o anti-avance, está bien. Claro. Está chulo, ¿verdad? Este está guapo ese. A ver, Ángela, hoy saca Gaia un poco más porque este medio debe sacar un poquito. Le he sacado 10 minutos. Pero luego bastante es súper temprano. Sí, no, es temprano, sí, también.
definitely hit the moon, but doesn't even land among the stars. Just burns up in the atmosphere. Opa. Really there to try and consolidate those efforts, make the most out of them. But now, though, B7M have gotten some pivotal positions. We got this nade down low here for Felipox. Va ganando el azul, lo tienes arriba a la izquierda. Vale, va ganando BDS. Ah, bueno, del chat. No sé cómo está. Dice del chat, va ganando BDS. No sé cuál está puesto en azul. BDS es el 2, el rosa. El rosa va ganando entonces, vale. Just keep holding on. You know, with the utility they've expended on the backside, even after taking down herds, that W7M are going to go for a master bedroom attic push. They've got to peek into Shaiko to do it. They'll move over though as aggressive on the bedroom balcony. Felipox cut down, another decides to. En el anterior ganó G2 por 7-5. Bastante bien, porque iban perdiendo 2-4. Está muy bien. But Nade's still trapped outside on this balcony, and there is in fact still a shield and trophy. He sprints on in, goes for the repeat, but that's Shaiko Votaste a trying to take down. Sí, a Double 7. Acaba perdiendo. Estoy siguiendo la práctica de Flor. Exacto, de perder todo, ¿no? ¿Cuántos packs dan ahora? Elizabeth, están dando 1 por día. Estamos en el 5.º día, de momento van 5. ¿Vale? El día 2 no hubo drops, pero es que el día 31 empezamos. Bueno, Julián, al final son probabilidades. A ver, yo si fuera vosotros lo abriría, ¿eh? O sea, los abriría, nada más tocarme, lo abriría. Y así ir viendo, digo, venga, a ver si mañana me toca algo más chulo. O mira qué guapo lo que me ha tocado, venga, a ver qué más me toca, ¿sabes? Lo voy abriendo por día. Después si querés te comparto y haríamos los 5. Vale. Veremos cómo se abren Alpha Packs a 3 FPS. Y al usted de abajo a la izquierda les tendría que salir a cuántos FPS hoy. Vamos a descubrirlo. Igual estamos en el menú suele ir bien. Puede ser que se vea. O que ponga en plan FPS normales, ¿eh? Yeah, and one that probably a lot of people around the globe when it comes to Rainbow Six Siege would say is arguably better than the one that Sí, eso está muy bien. O sea, la gente que ya tiene el pase completo, si se quiere esperar a abrirlo a la siguiente, también está bien, ¿sabes? Así son pases gratis que te vas a alcanzar. En caso de que te toquen los repetidos, que serían esos. Los puntos de batalla. Makes it a lot more difficult for W7M to try and muster their way in and elbow out a couple of these BDS players to try and find a safe haven to plant. Usually when it comes to eso, de verdad, eso sí que es una mierda. A mí me tocaron 3 amuletos de personaje y puntos del pase. Eso sí que es una castaña. Al final los amuletos son bastante feos, tío. Y el pase es algo que se va con el tiempo. O sea, no va a durarte, ¿sabes? Como una skin como tal. Yo quitando 2 skins de armas, todo lo más fueron también puntos de batalla. Yo creo que tengo gente que tocó la mejor skin. Eso es verdad. Esa era bonita, la última que tocó. Sí. Qué buen puseo justo de la Maru con el compañero de la ventana, muy bueno. ¿Cómo? Creo que era el Ash, ¿no? Creo que sí. No, tiene pinta que era el Sledge. Creo, no sé por posicionamiento. No veo ninguna marca de muerte de... No sé. Pollo frito, Diablo José, pollo frito. Por las tardes siempre estamos con pollo frito, capa. Yo vengo sacando buenas cosas por suerte. Me tocaron buenas skins para los personajes y armas. Y cuando me dan puntos los canjeo por paquetes. Tengo un helado de Kit Kat, un McFlurry. Allí en el congelador. McFlurry rentaba, McFlurry. Es igual, lo tomo para la noche. Después de cenar. Igual no ceno, solo me ceno eso. Puede ser.
¿Qué gaseosa prefieres? En plan, bebida, o sea, bebida azucarada. Me da bastante igual. Estoy acostumbrado a Coca-Cola, pero es que ni siquiera Coca-Cola. Es la marca blanca de Coca-Cola. Coca-Cola Cero, es como... No sé. Cola Cero, se llama. Pero bueno, me daría igual Pepsi o tal. Pepsi igual es algo más dulce, pero no me importa uno que otro. La Fanta naranja me gusta, pero nada, un vasito. Muy de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Still would like to see some improvement on some of the performances from W7M. Herds especially considered by many to be one of the best players in the world. Bueno, puede ser Okaku, que le estén ahí apretando la E y tal. Roster, honestly, is in the conversation for some of the best of the best at this tournament. Mi cubata favorito, legendario. Pero no hablaremos de bebidas alcohólicas. El alcohol es malo. Grande Ubisoft. Gracias, Ubisoft. Acabo de ver y sí te las por el arma. ¿Es las? Sí. Es que, como estaba muerta ahí, he intentado buscar como el cadáver, digo, no veo ni sangre ni nada, tío. A ver, por ahí donde estaba el Dices no al alcohol. Es que hay uno de los términos y condiciones de Ubisoft para estos drops y es que no puedes patrocinar bebidas alcohólicas, tal. A ver, no estoy patrocinando, ¿no? No me pagan por ello. Pero claro, el decir, no, pues bebo esto, igual, ¿sabes? Bebo agua, gente, agua. Agüita y jugo. Exacto. Bien sano. Literal, yo tomo solo eso, agua y jugo. Alcohol, no. Uy, qué guay, ¿no? Ese es de Messi J, ¿verdad? Qué chulo, tío. Qué guapo es. ¿El qué? El que ha puesto Dinoplox. Es Messi J así haciendo como... No. Me ha gustado, vale, copia la idea. Pasa que no podría hacerla porque no sé cómo se hace, ¿verdad? Es decir, tendría que tener un croma, no tengo. No sé cómo hacer. Pues está bien guapo. ¿Es Messi J ese? Sí, no, sí. Ese sí, me gusta mucho el de hacer así. Decid no al alcohol. Ya sabéis, gente, estudien, coman verduras y hagan deporte, ¿vale? Toma zambomba. Ese no toma verduras, por eso cayó de primera. Llama de Maverick, me mola mucho. Ojalá se le ponga un nuevo personaje, tío. Mira, Ari, ¿hoy qué pasa? ¿Hoy de descanso o qué? ¿Punto negativo? ¿Otro mes que no cobra? ¿No estás llorando por el partido de ayer? Buah, se lo jugó de caga, ¿No me invitaste? Haz falta que te invite. Ah, perdona, perdona. No hace que invite a nadie, para que venga aquí, pero bueno. La invitación es que tengas... Si estamos como pero por su casa ya a estas alturas. La invitación literalmente es que te dé el poder de poder entrar aquí cuando quieras, y lo tienes, así que... Otro punto negativo, 2 meses sin cobrar, lo sepa. Me parece invasivo, ya. ¡Uy, va! Claro, el momento que fallas una. No pasa nada, Ari. Tienes otros mejores amigos, otros mejores compañeros, ¿vale? Con los que están, no te preocupes. No pasa nada. Qué buena. Corre, corre, vete, madre que te mata. Ahora está el sol. Uy, como te ha puesto el chico. Toma, pistola el cabrón, tú. Arrastasta. Bienvenido, un saludo muy grande para Uruguay, ¿has dicho? Uruguay, grande Uruguay. Por Uruguay, 16. ¿Quién ganará el día 16? ¿Uruguay o Argentina? Empate. Y que no gane ninguno.
Qué risa más falsa. Va a ganar Argentina. Van a quedar empate. Jodas. Ah, te juntas con Ibai, entiendo. Vale. No pasa nada. Cuando quieras venir aquí ya te diré, oh, ¿dónde está Ibai? Literal, Frosty. Yeah, W7M with a very smart idea as to how to hold on to this map control and keep the drone consistent. BDS not really having... Se has tirado la mía, José, se has tirado, hombre, se has tirado. Vamos a ver cómo va el vídeo. Vayan a ver el vídeo, gente. Quedad aquí esto y van a ver el vídeo, ¿vale? And now that W7M wins that defense, we might just have a contest amongst these champions. Might just have a fight. BDS just running away with it after a 4-2 half. W7M are here to play. Herd's even starting to pick up the numbers. We'll have to see what he builds with a little more. Madre mía, entre el zoom por 12 y lo que se pega en la pantalla, le va a ver hasta abajo. Can be powerful. I mean, he outgunned K's with one singular shot to the face. ¿Cuándo es el zoom? Por 12, ¿no? Por 12, sí. Again, we know that BDS like to strategy on this op. Have him mull about, especially on a map like Oregon, like you were saying. ¿Viste algo del torneo de COD de hace unos días? ¿El torneo de qué? Del Call of Duty. De la COD. No vi nada de Igual. Yo vi el clip de Willy haciendo un 360. Ah, ese sí, el de Tomahawk, ¿no? Creo que era. No, el cuchillo balístico. Creo que era. No, lo mató con el Tomahawk. Ah, Tomahawk fue. Es lo único que vi, porque eso sí me viralizó, pero no vi nada. Yo a partir de ese clip me vi la mitad del torneo. Sí. ¿Qué palabras argentas conoces? Pues no sé decirte, la verdad, palabras como tal argentinas. No lo sé. A ver, dime alguna, Reni. ¿Alguna palabra argentina? Che, no sé. Sí, vale, sí. Boludo. Boludo también, sí. También una forma de decir boludo es salame. Hay mucha salame. Ah, salame. Salamero. Salamero. Uf, vas a sacar ahora mismo. Back and forth as to when the map control goes the way of Qué the boludo, offense. claro, por ejemplo, W7M doing their best to try and slowly wean BDS onto this. Uy, no sé, es que no soy argentino. Ah, es verdad que eras un poco chaquetero. Es verdad, es según vea. Ahora es español. Como está con español, ahora es español. Cuando venga alguien de otro país, será de ese país. ¿Verdad, tío? Hostia, tío. Sí, se nota, dice. Qué buena refrag, tú. Ay, pa, no se pueden recargar. Ese no se ha visto mi guía, No se ha visto mi guía, amigos. Vale, Flexi, tío, nos vemos y un placer, Vale, Flexi, un placer, tío, un placer muy grande y nada, que vaya muy bien el día. Lo que queda. Ya, bueno, ¿ahora qué es? Buen día. Buen día. Le pica los ojos. Tarrasque, normal, tío. Dice Ari, debajo de la remera de Argentina tiene la de Uruguay, el traidor. Literal. Para cuando el día 16 pierda Argentina, le vas a decir Uruguay. Y se va a poner la camiseta del Uruguay debajo. You just do not have a pathway into this round, and it doesn't help much if you let someone flank up on it. Que con lo que contó ayer, que claro, él cuando viene alguien a casa para ver un partido o lo que sea, se pone todas las camisetas. Eso estaba pensando ahora mismo, tío. Sí. Se pone. Pero es cierto, es verídico, ¿vale? Cuando van a ver un partido en su casa y viene alguien de Ferital, se ponen las dos camisetas encima, o sea, se las pone, ¿vale? Y según vaya ganando, pues se la pone y se la quita. Claro. Vaya ventas. No, ayer se funó el solo, tío. Mira cómo le dicen al tío. ¿Sabe qué es cierto? Sí. Pues el día 16 igual. Cuando juega Argentina y Uruguay también. Argentina va puesta por encima y Uruguay debajo. Cuando pierda Argentina, venga, Uruguay. Che, ¿qué lo hicieron?
But if we really see some players heat up for this tertiary bomb site, a 5-4 is a big possibility. It's something W7 Chorro, ñoca, la chata. Chorro sí. Ñoca no sé qué es, la chata tampoco sé qué es. You know BDS are gonna at least clear this at some point. This is not gonna be left behind shortly. De hecho, no parece Argentina por la ñ, que la ñ es muy española. Frag grenade here for Shaiko. So try and find a player up top on the rotation, but luckily for KZ. ¿Quién es el Goat? ¿A qué te explico el Goat? Foilable shield in hand, so set himself up El mejor sería. BDS looking to try El and mejor clear de out some of Siege. the positions around. Claro, yo Goat entiendo como cabra, pero no sé si... El mejor. A lot of bodies up top, so really considering this area. Spoid es muy bueno, pero igual es porque es lo típico, no lo sé. Hay jugadores muy buenos. Pero como no se dejan ver mucho, pues tú vas a ver que lo ves jugando y es una bestia, pero tampoco es que haga demasiado como para que se le vea, ¿sabes? Tema YouTube, tema Twitch, tema tal. O al menos no se ve. Ah, el mejor de todos los tiempos. Ah. ¿Y cómo se dice cabra? Igual, ¿no? Sí, sí, es igual. Claro, como estamos así más tal, pensaba que eran para meme. Vale, pues el mejor de todos los tiempos yo diría Pengu, tío. Y no porque sea el mejor matando y tal, sino, no sé, siempre me ha parecido el más fiable como para... Se queda mirando como diciendo, madre mía, acá el lío. A ver, creo que planteé. Qué bueno. Ahí está, es verdad. Mira, ahí tiene el 1, el Lace. Ahora. Ah, es verdad, sí, sí. Aquí, ¿veis? Nobody. Veis, pero no es que, no sé, no creo que sea como algo necesario. Si te das cuenta, nada más que han plantado 2 veces en esta partida y llevan ya 9 rondas. 2 veces, 9 rondas. No es como un dato muy necesario. ¿Pondrías otra cosa o dejarías solamente las 3 cosas? Yo dejaría 3 cosas. No es necesario nada más. Well done. Igual me como el helado. O sea, me ceno el helado y no ceno nada. ¿Qué vas a hacer de cena, cariño? No voy a hacer cena. Pues el helado, entonces. Y sí, Frosty, sí. Vamos, tú tienes sobras. Sí, es verdad. Es verdad, tengo los espaguetis. Va por el lado, voy a poner más flurry. We're going to overtime, and it could be decided just by who starts on the defense. So whether you're W7M in the next couple rounds moving to Meeting Hall, or if you're BDS right now attacking basement, somebody has got to break with the trend if this game is going to end in Remontó bastante tu regulation. equipo, Ángela, igual. Dime. Que remontó bastante que el que votaste. Hombre, es que mi estrategia... Eso es porque dejé de jugar al Rainbow. Me he ido al LoL. Hey, crazier things have happened. Might be considerable when it comes to clearing things out from the very top floor, as there is some verticality they can utilize to try and influence places like kitchen or a couple other areas around the map. But also dictates that W7M is going to need bodies around that. No creo que Bueno, pues un ricote más. Bueno, Shields. And it's going to go down here. That frag grenade should be able to pick him up. Sí, las furries. Hay más furry. Tenemos más furry. Mira Ran. Lo hemos visto muy poco a Ran, tío. Es verdad. Con la RAM contra el Warden. BDS have that advantage, and we're seeing what the RAM is for. It's not for that kitchen. You can break open these barricades instantly. You can throw that boogie in, immediately move underneath. Tienes que ver cómo tiene equipada. Cegadoras y de la escopeta en tuya. Leaky Fact doesn't die, but he doesn't have the surprise factor anymore, and instead it's actually Velopox sitting on top of the back tower. El último día en Negrito Alicate es el día 12 de noviembre, ¿vale? De tema drops. Que ese mismo día darán 2. Toma zomba. Pues no vamos a ver a Ran. Haré un parón de 2 días. Sí, hay el 8 y el 9 ahí paró. Qué guapa es disparar el arma de la Vector. Está guapa disparando, tío. Suena, como se siente.
Más opportunity. ¿Qué partido viene ahora, Raven? Toma. Ninja contra los. Ninjas contra los. Y luego. Face contra Blood, creo que se dice. Sí. Y luego. Pues Sony contra Black. Y luego Scar contra Space. En 80 ya no está. Quedó eliminado ya. Hostia, vaya mierda, tío. Uno me ha jugado. A tomar por culo. Madre mía. Que ha remontado mi equipo, Mira, M80 jugó 2 partidos. Los dos los perdió. Pues nada. Perdió los dos. El más flujo es de Xcat. De Xcat. Porque había de Oreo y de. Y no sé de qué más. De Manix, pero Manix creo que no me gustaba. Mi cena, no la furres. Uy, yo he bajado, tío, de 2,5. Ahora utilizo mucho las 1,5 o las 2.0. Son las que más utilizo, 1,5 y 2.0. Yo la 2.5 desde que estoy en PC nunca la usé. No. Siempre uso la 2.0. Me parece más cómoda, ¿verdad? Más limpia. La 2.5 tiene unos marcos muy grandes. Ah, Nico, bienvenido. Es verdad, me lo hace caso Frost. Ah, es verdad. No, pero a ver, no puedo decir marcas que estén restringidas, que estén en su lista negra. Pero no son, ¿Cuál es? como cosas que no puedo decir. Pero no son las marcas, son las. ¿Cómo decirlo? Los Es que géneros. realmente no son competencias, ¿no? Sí, por ejemplo, yo no puedo mencionar ahora mismo un juego que esté en competencia directa con R6. Pero un juego, pero estamos hablando de comida, coño. De comida no, ahora de droga no podía hablar, de alcohol tampoco. Que los helados son una droga también. Yo, sí. A mí que me metan los helados de pistacho en mena, por favor. Y gracias. No se fue por mí, comería helado todo el día. Sí. Es de caminos que me gustan demasiado, pero de vez en cuando. Bueno, yo por ejemplo como literalmente helado una vez cada mes o 2 meses. Ah, bueno. Pero bueno, cuando hay lo disfruto un montón. Sí, sí. BDS, this is where things start to get a little worrisome. If W7M are able to put something together on this next defensive round, then this might be it, but por ejemplo, a la página esta que actualmente no puedo decir y que siempre digo grande tal, no puedo. Se llevan mal. En resumen, eso es plan. No hay problema porque diga Monster o Coca-Cola o tal. Bueno, aparte no la patrocino, que la patrocinar y tal. Creo que no. The burden of being in that disadvantage, you can hit a nutty shot like that and still be revived as Renshiro has ¿Dónde es eso, Julián? That will waste a lot of time and force Renshiro out. Me lo por kilo. Me interesa. Igual te venden en la calle, igual no te interesa tanto. Me da un poco de asquito, Igual que vi hace poco una señora haciendo helado. Bueno, helado, llevaba granizada. Escurría ahí la bolsa y la bolsa se metía hasta la bolsa dentro del escurrido ese. Y el agua de la calle más sucia que mis cojones, tú, me metía ahí. Acá en las heladerías venden por curucho, cuarto. A ver, que en el super puedes comprar las cajas de helado, pero. No, pero dame 2 kilos, dame 3 kilos. No, ¿sabes? Ya. Exacto, justamente esa, no, esa no puedo mencionarla. Vale.
it's just not going off the way that they want it to. Yeah, Shaiko's 13 and 17, but he was one of the main, you know, beneficiaries of the plays there from W7M. He tries to blow things up, immediately get inside, but W7M are really the ones that gifted a very graceful situation as they're able to take down some of the key factors from BDS's offenses. I think both teams realizing the importance of this round 12, no matter who wins. Tu equipo, Ángela. Ajustadito, ha remontado. Hombre, es que soy de muy poca fe, luego me decís a mí, pero... Lo peor es que ha empezado a ganar en el momento que te has puesto a jugar al LoL. Sabías dejar el R6. Prácticamente. Vuelve Ángela al R6. ¿Vamos con una partida? ¿Dime? Nah. Oh my gosh. They knew you were clairvoyant. Está muy tensa la cosa en el LoL, también. Uy, sí, hemos empezado ganando, pero... Yo no tengo ni idea de LoL. Guzmán. Vente conmigo al LoL, Raiden. Te gustaría, yo creo, Raiden. Yo te creo que te gustaría. Y te iría bastante mejor que R6, Sí, eso lo sé, que me iría mejor. Guzmán, es un drop diario, es decir, si consigues el de hoy, ya hasta Yo mañana me a las meto 4 con la bajita y juego contigo. Que tengo una Smurf. Y en bronce 3, Pero en verdad sí, aunque podéis jugar casuales las partidas rápidas. Igual no podemos jugar juntos. Tengo que crearte una cuenta o yo me tengo que crear una cuenta para jugar con ustedes. Ahí en Europa. Cierto, va por servidores. Pues te dejo yo mi cuenta, Raiden, no pasa nada. Como yo Es que en verdad la Smurf no la uso. La Smurf no. Prácticamente no. Me la creé porque me tilteé mucho una vez con mi cuenta principal, pero no la uso ya. Claro. Yo sé las cosas básicas, porque como siempre juega el Smite, y más o menos lo mismo, solo que en tercera persona, me sé las cosas. He probado, creo que lo he probado, pero se me quedaba el PC super pillado. El mío, no el de Melo. Sí, el anterior. Sí, pero Eso, en verdad me sería guapo que tuviera que venir a jugar al LoL, O quién sabe, es el próximo Faker. Es una leyenda del gaming. Yo te lo digo en serio, yo sí que te dejo la de la secundaria, me da No, igual. pero le viene mucho mejor a él crearse una cuenta, si son gratis, ¿sabes? Sí, pero si no vamos a poder jugar en el mismo servidor. Ya, pero se crea una cuenta en el servidor de Europa. Ah, pero puede hacerlo. Claro. Ah, bueno, pues ya está. Vamos a bomba. Pues sí, Raiden, vente conmigo. Es que así él tiene todo el tema de los, bueno, el tema de los tutoriales y tal del principio, va conociendo el personaje, va viendo la temática del juego. Ah, eso es inútil, eso es bueno. And BDS sure was a little later, but they still had a much more comfortable advantage. Uy, mamá. Just backs off the gunfight in time as he spots a Lem standing in the middle of Green Hall. Lo único que si te creas la cuenta hasta el nivel 20. No, 20, no, yo no, es 25 o 35, no lo sé. El arranque. Sí. Era 20. Al 20 seguro. Pero nivel 20 tarda 2 meses jugando, para llegar. ¿Tanto? Sí. En R6 el 20 llegas en una semana. Ahí mes y medio, 2 meses. Sí, nivel 20. A mí se me hizo muy largo hasta que pude. Sí. Y es lo que me sorprende porque ahora, por ejemplo, no hago nada más que subir de nivel. Y soy ya al nivel 246, ¿sabes? Puede ser Dinaprox, puede ser. Puede ser que sea nivel 30, puede ser. Sé que era un número acabado en 0, múltiplo de 0. El 30 y 16 campeones. Sí, tiene que tener campeones. Sí o sí. Yo os gustó. No, Frosty, yo no lo estoy ignorando, que estoy en tensión ahí con el 5-5. Venga. Ha ganado Ángela. Oh yeah, baby. ¿Viste el chat de Melo en la partida? No. Le pusieron Easy Game. Ah, no lo he visto, tío. Wow. Me falta respeto, ¿no?
Sí. Muy tóxico. Claro, pensé que era de aquí. Ahí, mira, ahí. Easy Game Bros. Eso le puso. Oh. Madre. Porque es feo. Ey, las han remontado, eso es muy tóxico, la verdad, muy tóxico. But yet we're not able to pull it back against W7M, just showing how difficult that offensive Voy a dar los can puntos be con in asco. Oregon, especially up against teams like these two respective Tú dame los squads. puntos a mi Raiden, dámelos. Dalos como quieres, pero dámelo, venga. And the same can be said for BDS on their offensive And side. how is that round 12 ultimately ya. decided? Ahí están los It was puntos. from a nice individual play. What W7 En verdad apuesté súper poquito, solamente me has dado 4000. No, está bien, coño. Están cabreados, están jodidos. No dicen nada porque, bueno. Se ve cabreado, ¿eh? Normal, por el comentario que le han puesto. Iban ganando y le han pegado una remontada que no veas. Yes, indeed, sir. Truly incredible stuff from both of these squads. Highlight reel, especially for W7M. Ahí puse la play. Dice Ángela quejándose por ganar 4000. Yo apenas ganando solo 1000. En fin, no es humilde. Bueno. Yeah, well, neither of these teams are quite yet in the elimination chamber, but they are certainly getting darn close. Thank you, gentlemen, for that cast. I'm talking to fellow Fox from W7M. Congrats on the dub. Pues es que no sé quién juega, Frosty. That one loss to GK, it feels like it's already like out Ah, lo que the voy a window. decir, It's 2 lo del years tema del ago at LoL. this point. You guys really Yo hace should be on apenas track un back. mes o así, bueno, desde que no juego, la última vez, igual hace 2 meses. Hasta hace 2 meses no conseguí tener todos los personajes del juego. Y empecé hace, pues, unos 3 años más o menos. Es que hay, igual hay 170, 160 personajes. Claro, en el Mine me pasó lo mismo. O sea, no conseguía todos los personajes, pero yo tenía un desafío propio de conseguir la maestría con todos, Ah, hostia, bueno. alquilándolos. Sí. Y creo que en el momento que yo jugaba eran 120 más o menos y tenía más de 100 maestrías. O sea, le di dura al Mine. Sí. Al Rosita, chicos, al Rosita. Hay muchos, tío, hay muchos personajes. Sí, Harry. Buenas. Hola. Pasaba a saludar, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ah, hola, bien, ¿qué tal Ibai? Hombre, hay anuncito. ¿Te has dejado, Llamada acá por eso. te has dejado venir tu amo Ibai? ¿Te has soltado la correa? Ibai, no Ibai. Pobrecito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien, sí. Aquí intentando convencer a Raiden de que se venga a jugar conmigo al LoL. Tengo muchas ganas, Raiden, la verdad. No lo veo yo muy puesto, ¿eh? No, estoy viendo, o sea, tengo que descargarme primero el coste de Riot, ¿no? Oh yeah. Sí. ¿Sos pro ahí, Ángela? Tampoco. Más que en el R6, sí. Desafortunada en el juego, afortunada en el amor, chavales. Sí. ¿Qué rango sos? Mi rango máximo ha sido plata 1. Pero considero que soy mejor que plata. Pero tienes a otros 5, pues, perdón, a otros 4 normales. Guau. Yo digo, si no me han baneado al del LoL, el puto milagro, ¿eh? Yo he dicho cada cosa, tío. Te lo juro, que asco de juego, tío. LoL, sí, no. Pero es que tú eres muy tóxico en el LoL, cariño. Uf, es que hay cada... Ay. Te lo juro, estos Que tú juegos que eres te muy sacan... tóxico. El LoL te saca lo peor, te saca el diablo. Te saca los demonios que tienes dentro, te lo juro, Todos consideramos que somos mejores que plata. Pero en mi caso es verdad, gente. No como vosotros, es mentira. Yo me considero mejor que Cobre, en rango. Bueno, sí. Sí, eso sí, bronce por lo menos eres. Bien, Raiden. Por lo menos. Yo lo que no entiendo es porque en el que es una pedazo de mierda, ¿por qué estoy jugando contra platas y oros? Es que no lo entiendo. Porque es muy buena. Exacto. Pero es que no, estoy en un elo de mierda, o sea, no estoy en un elo alto. ¿Alguna vez han baneado en el LoL, gente? A mí creo que No. un mes de no poder entrar, cosas así. Una semana, no sé cuánto era.
Y menos mal que no echas de voz. Si hubiera echado de voz, mamá. Porque es que encima hay muchos españoles. Escucha. ¿No lo querían poner? No lo sé. No sé por qué tengo la cosa de que se me ha quedado pillado esto. ¿Chat de voz? No, pero chat de voz no hay. Claro, pero con tu equipo. Hay chat de voz, pero con tu equipo. Claro, pero no con el, claro, pero con tu equipo, no, bueno, con tu grupo, no con el equipo en partidas. Con tu grupo, claro. Claro, no con tu equipo. O sea, con los que tú estés emparejados. Claro, pero eso no O cuenta. sea, tú... Es como insultar a alguien que estás con el Discord. No, pero me refiero, pero creo que lo querían poner en general. Sí. O a lo mejor lo he soñado, no lo sé. Yo me refiero a eso, a poder decir al jungla, grandísima, vergas, ven aquí, ¿sabes? Estaría muy guay, la verdad. El puto jungla de los cojones, ven aquí, hombre, deja de farmear, gilipollas. Pero sería ya y demasiado. A mí me encantaría, estaría todo el rato farmeando el puto jungla o a la puta boiling. Mira los dos subnormales, esto no hacen morir. ¡Estaros quietos ya, hombre! Sería muy barato. No, la verdad es que ver a Melo jugar al LoL es un espectáculo. No, mejor. Como te enseña a jugar. ¿Qué es jungla? Jungla. El jungla. Bueno, hay roles, ¿vale? Buena explicación. ¿Qué es jungla? El jungla. El que está en la jungla, tío, yo qué sé. Le pone el artículo el. ¿Qué es jungla? Pues el jungla. El que está en la jungla. Vale, hay diferentes roles, ¿vale? Hay 4 roles. Bueno, 5 roles. Hay 3 calles. Para que tú te hagas una Espérate. idea. En el mapa hay 4 calles, ¿vale? Hay 3 calles. Calle de momento. Hay 4 calles. Hay 3 calles. ¿Y el jungla por Y dónde va? luego entre las calles hay como muchas callejuelas entre una jungla, un bosque. Pues Esa es la jungla. y ahora ya está, ahora ya me contradice y ya no dice nada. Ya está, eso es la jungla. Joder, es que son 3 calles. Está el top, la bot y el medio. ¿Y la jungla? Pues la jungla es lo que está entre medio de las 3 calles Bueno, principales. para explicárselo a él, para que lo entienda, como si fuera otro camino. Vale. Sí, soy nuevo. Claro. ¿Cómo le explica a un jugador de LoL que hay diferentes estados? Pero es que no, es que si te pones así no hay 4 calles, hay un montón de calles. Si empiezas a contar todas las callejuelas de la jungla, pues apaga, Bueno, vámonos. venga, pues hay 3 calles. Está la top lane, que es la zona superior. Está la mid lane, que es la zona del medio. Y está la bot lane, que es la zona de abajo. En la zona de abajo suelen ir siempre 2 personas, ¿vale? Que es una DC carry, es decir, una persona que tiene, bueno, que es muy débil, pero tiene mucho daño, ¿vale? Suelen ser personajes que disparan, por así decirlo, ¿vale? Junto a un personaje soporte. Que hay personajes soporte que dan vida, dan escudo, dan velocidad de ataque, o hay personajes de daño, super de daño. Luego tenemos los medios, que suelen ser casi la gran mayoría hechiceros, que son personajes a distancia. Un resumen así rápido. Y luego está la top lane, que suelen ser personajes tanques, en plan con mucha vida, suelen ser muy lentos, están un poco ahí en modo autistas ahí todo el rato hasta el minuto 30. Ellos dos solo. O que recuperan muy rápido. Y luego está la jungla, que va ayudando, va entre calles. Gracias. You know. Y luego van apareciendo, tienes varias zonas, ¿vale? En plan, en tu jungla, el jungla, ¿vale? El que hace la jungla como tal. Tiene para farmear, que bueno, para farmear, o mejor dicho, el juego consiste en conseguir nivel, ya sea con minions, es decir, son personajes pequeñitos que hay en todas las calles, que va por oleadas. Pues se consigue experiencia y dinero matando a esos, o en la jungla hay pues monstruos que van matando a la jungla. Uy, súbdito, ya, pero sí, si no sé qué es un minion, para traducirlo, un súbdito pues ya me dirás, ¿sabes? Pues es un muñecote que ayuda a los equipos, básicamente. Son como soldaditos. Exacto, son la tropa del ejército. Bueno, y consiste en que tienes que romper el núcleo enemigo. Sí, tienes que romper la base del enemigo. Y lo que tienen que hacer los personajes de cada calle es defender su torre y atacar la del enemigo. En fin, hay dragones, en plan, si matas dragones te dan habilidades para ti o, bueno, para todo el equipo. También está el escurridizo. El Nashor. ¿Cómo se dice escurridizo? Bueno, está el Nashor, que es un escarabajo gigante que lo que hace es pegar cabezazos a las torres.
No, el escarabajo, ese no es el láser, el escarabajo es el escurridizo ese, ¿no? Pero eso es un escarabajo, ¿no? Pero el Nasor es el coso ese gigante, como el lagarto ese gigante, ¿sabes? El varón, sí, es verdad, cierto. ¿Cómo se llama el escurridizo? No, es que no me acuerdo, tío. Espérate, a ver si lo puedo mirar, que estoy en partida. Ay, no. Yo ya me perdí todo, si no, maquiavélico. No, es que tiene mucho mierda. De hecho, el LOL, al igual que R6, son de los juegos más complicados para aprender. El Heraldo, gracias, el Heraldo era. El Heraldo. Eso, el Heraldo. El Heraldo. Cierto. Hay dragones. Luego hay un dragón que es el más guapo, que es el... El tecnoquímico. No. Uy, a ver si es el que... Bueno, el... El Elder, el dragón. El dragón anciano. Que es un dragón que cuando lo matas, todos los enemigos que estén al 20% de vida explotan. Simplemente explotan. Claro, tú les vas quitando vida y cuando llega al 20-25%, un porcentaje, no recuerdo cuál era, explotan. Y suena. ¡Pum! Y no está guapísimo, ¿verdad? Sí. Suena como. Es que no sé, muy característico, la verdad. Está bien guapo. Sí, no, son juegos muy complicados, tío. La verdad que sí, ¿eh? Sí, no, son muy complicados. Es más complicado el R6, no me jodáis, tío. No. A ver, son igual de complicados, la verdad. La curva de aprendizaje es muy alta. Porque hay muchísimos. Joder, hay muchísimos personajes. Y no te vale con saber el tuyo. Tienes que saber el que está de frente, que tenga ahí abajo, etc. Los que juegan al bueno tienen. Pero el mapa siempre es el mismo. En R6 tenéis 800 mapas, tío. Ya, pero lo que cambia. Bueno. No Te tienes que aprender realmente los roles. Y ya está. O sea, lo que hacen los personajes. Me molaría mucho, Mufada. O sea, Mufarda. Me molaría mucho. Disparar algún arma, tío. A mí también, ¿eh? Me molaría. Una de verdad dices. Sí. Hacer pum pum. Ya lo he hecho. Yo la de seguir me gusta esta, ¿eh? La de potente. A mí, todas sí lo he hecho. ¿Vos sí le hiciste, Ángela? Yo sí. Pero de City Game no creo. ¿Te da patadas o no? Dime. ¿Te da una buena patada? Pero de City Game no probó. Ella probó una. ¿A qué te refieres con una buena patada? Claro. ¿Al retroceso? Sí. Pues lo controlé bastante bien, la verdad. Sí, pero ¿qué arma era? No era una de Seriger. Que se está preguntando si era una de Seriger. Era una escopeta, tío. Claro, una escopeta. Pero en lo del cartel, tened todo en cuenta menos lo de un pack en 3 horas. Eso no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, sí, pero es un pack diario. Es un pack en cada día. Exceptuando el último, que son 2, ¿vale? Es que esa info no nos la dio Ubisoft. De hecho, aún no nos la proporciona. Pero bueno. Yo disparé un revólver 38 y un rifle de caza. De hecho, a veces me pongo a entrenar con el rifle. Yo también, la verdad. Yo rifle, les sí, saco brillo. eso. Y creo que revólver y esas cosas, pero armas cortas. Le dispara botellas. Muy bien, así me gusta. Dice, a mí también. Dice, si tú ya tienes experiencia, dice, en LATAM todos tenemos. ¿Tú tienes algún arma, Ari? No, ¿no? ¿ves? O sea que sí, Eso que sea, tío. sí tiene, pero no quiere decirlo, vale. Es argentino, ¿cómo va a tener, no va a tener un arma? Obvio. No soy yankee, amiga. Ah, Los yankees sí. ya, claro. Compras Lays y te viene una pistola real. Exacto. Compras un paquete de cereales, te vienen 2 revólveres ahí. ¿Hay difícil tener un arma? Ahí, en España. Tiene que ser una licencia, sí, no la tiene cualquier. Hombre, tienes que sacarte el licencia, claro. A ver, que la puedes conseguir limpiando de mercado negro. Sí, pero es algo complicado. Tenés experiencia, parece. No, pero no sé. Soy una persona cultivada. En fin. Tampoco creo que sea tan fácil eso del mercado negro, ¿eh? Te digo. ¿El eso del qué? Comprarlas en el
mercado negro. Hombre, yo te aseguro que voy allá a las Malvinas, voy con dinero y tal, y te saco un arma. Sí, pero eso no... Bueno. Claro, o sea, el mercado negro. I mean, speaking of said aggressiveness, that's Ah, a no, phenomenal mira, segue into claro. something you wanted to talk about, because if Nip are going to be aggressive, it's going to be off the backs of... Mañana compro un bazooka. ¿Han decidido? El misil, bueno, Yo quiero un lanzallamas. Cuetazo. pero el misil despacito. Algo como... ¿Quién era? Como los ucranianos. Pongo una pala, como misil. ¿Te crees? Poniendo de pala un misil. Ah, lo de que voy a tal sitio con su arma, un poco inventada, ¿no? Pero no creo que sea tan complicado. O sea. ¿Hicieron este snipe hoy? Sí. O sea, lo vi cuando me levanté. O sea, no vi la partida, sino que lo estaban comentando. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Pues porque eran españoles. Dije, joder, seguro me hacen stream snipe. Voy a tener que ir mirando al suelo. Y contesta el de otro equipo. Yo miro a la pared. Digo, igual, una ligera sospecha tengo de que igual están mirando el directo. Pues capaz, ¿eh? Sí, claro, sí, si dije, estaba yo, no estaba diciendo nada. Lo dije para el directo. Joder, digo, voy a tener que estar mirando al suelo. Y contesta el del otro equipo los 5 segundos por el chat de todos. Yo miro a la pared. Digo, vaya. Pero por suerte ganamos todas, porque eran un poco así... Ah, ya, pero encima ganaron. Sí. No. Público femenino no. Suficiente. ¿Cómo? Tienes que conseguir público femenino, tienes razón. Tienes razón, ¿verdad? Suficiente. No, pero por ser... Ya, ¿para qué más? Por equiparación, ¿sabes? Igualdad. Exacto, igualdad, no por nada. Sí. ¿Por qué Ángela, qué te molesta tanto? No se explica. Que me lo roban. Ya me lo quieren robar ustedes, imagínate aquí. ¿Cómo? Yo no soy un objeto que puedas robar, ¿eh? Facha, machista. Pero ¿cómo que robaste la kill, Frosties? O sea, venga, vale, te robé la kill, pero luego te devolví, ¿no? Te devolví a uno. Nah, en verdad fui con él con un Oris detrás y dije, mira, aquí está. Y lo mataron, por cierto. No hay forma de poner pausa, ¿no? La descarga. ¿Que no hay forma de poner qué? Pausa la descarga. No lo sé, porque te va mal. Para descargarlo después porque voy 22% y más que nada porque... no sé si me escuchan bien. Ah, no, yo te escucho perfecto, ¿eh? Sí. Coblex, muy bien, venga, ya puedes volver. Tengo un Tomahawk. ¿Tienes un Tomahawk? Pero no es lo mismo, no sé. Bueno, ¿cómo se Tomahawk? ¿Cómo de grande? Yo, a ver, siempre pensaba que era pequeñito, ¿no? Un Tomahawk así, ¿no? No llega a ser un hacha porque un hacha al final es como más grande. Sí, pero un hacha es más grande, ¿no? Sí, un hacha Un hacha de mano. Pero es un hacha como tal. O sea, me refiero, sí es un hacha, pero es un hacha como para blandir, pegar con eso. O solo lanzable. Es que lo único que conozco el Tomahawk es por los videojuegos. Entonces no sé. Sí, soy igual. Somos unos frikis de videojuegos. ¿Y sí? At the end of Sí. plans, when Pino was getting hype, we saw that against VP when they 7-3'd him on Cafe. Sí, And they son lost yesterday. They hachas como lost tal. pretty dominantly, and that's what they're going into this game with. Banco. Oh, qué guapo el banco. You and I casted them a lot in the play-ins, Oh, did we? and I was so unbelievably confident that they were done with this tournament. I picked them to be the Caramelo hace una serie de Road to Champions sin matar a nadie. Yo la estoy haciendo, pero sin querer, ¿no? Me ha pasado más de un capítulo de ni verlos. Pero era un reto. ¿Y sí? Muy bien, Caramelo, ¿eh? Sí. Eso me pasa a mí siempre. Hasta que me matan. Perfecto. Ángela está hace rato con el reto. Sí. A ver si le dan algo. ¿En serio? Pero tiene que no. No le pinta. Yo no veo nunca a nadie. Y de que los veo, me llevo un disparo a la cabeza. Así son mis partidas. Súper entretenidas.
Y sus Destruction le queda menos de un año de vida. Bueno, ya no tiene, pero el año que viene ya como tal, creo que dejan de hacer contenido, dejan de los servidores, me parece. Que los servidores o algo así. Pero siguen subiendo contenido del Extraction. Que va. Que va. Sí, hicieron un año de contenido y ya está. Y luego el segundo año empezaron a repetir las cosas. Claro, por eso lo digo. Sí. Lamentable. Cierran los servidores porque no sacan nada. Sí. Lamentable. Pues en verdad le hubieran hecho como provecho, porque por lo que me has contado tendría que estar guay. Está guapo. Está chulo. Muy repetitivo nomás. Sí. Claro, me refiero si lo hubieran ido ampliando igual que este, ¿sabes? Ya, pero igual lo que querían hacer era sacar dinero rápidamente y tal. Pero no lo sé, no vamos a pensar mal de Ubisoft. Grande Ubisoft y gracias por el patrocinio. Gracias Ubisoft. ¡Qué grandes! Grande Ubisoft. Van a pagar el viaje a Matalascañas aquí. Viaje a Chile, grande. ¿No quieres foto? Mañana nos vamos a Chile. No, hombre, no, Chile no. Ah, bueno, encima exquisita me salió. Sí. Yo quiero ver el mundo. Coño, mírate Google Maps. Escúchame. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Te dejan de quieras. Escúchate. No, pero ten en cuenta que tenemos que ir a visitar a Flor, a Narco y toda esta gente. Ajá. En algún momento de nuestra existencia. Directamente, ni nombró a Raiden, qué pena. Sí, lo he dicho. No sé yo. Sí, vale. Pues Raiden, a ver si escuchamos, ¿vale? Es que escucho todo trabado. Ah, hostia. Escucho la mitad, el pobre. A ver, no la mitad, pero es un 80%. Sí. Más que con lo que escuchamos cuando estaba Flor con el micro ese. Ay, Dios mío. Es que el micro de Flor es horrible, yo no entiendo una mierda de lo que dice, ¿eh? Yo tampoco, pero nadie dice nada, como... Yo como más de una vez hice el sí, se lo maté. Sí. Se ha muerto mi perro. Ya, sí, pero de sí. que se dirige especialmente a ti y no te enteras de lo que te está diciendo, Ya. al final yo qué sé, ¿sabes? Literal se le escucha mejor con el móvil. Cuando está en el trabajo se le escucha mejor, te lo juro. No, pero unos auris para Flor, Caramelo. es por Porque es el... millonaria. Coño, si trabaja más que nadie allí en Uruguay, que compra los cascos. Ah, tía. No sé, que lo que le va mal son los cascos que tiene, pero luego tiene lo que utiliza es el móvil y le va bien. O sea, se escucha de puta madre. Por eso te digo que se le escucha mejor con el móvil que con... Sí. Así, un dato random. Estoy acá viendo la transmisión, ¿no? del Discord. Sí. Y lo veo en blanco y negro. No sé por qué. En serio, tío. Tu Discord tiene filtro. Sí, literalmente. Me pasó igual eso, A veces. ¿En serio? Pero después se va. Momento de latas, ¿no? Es rarísimo, tío. A ver, en mi caso es porque estoy descargando el LOL. Ah, bueno, vale, entonces perfecto. Descargarte el LOL es como viajar al pasado, ¿sabes? Poner blanco y negro todo. Hay una versión del LOL para tostadoras. Como que en plan para PCs muy malos. Sí. Es que lo llaman así. Luego cuando ya lo tienes descargado, ahí en los ajustes de los gráficos y demás y todo eso, tiene una configuración que es para tostadoras. Sí. Joder. Voy probándolo. Que yo al mío se lo puse. ¿En serio? ¿Y cómo te iba mal, no? A ver, pero porque mi PC el pobre bastante tenía, ¿sabes? Y encima ya no solo era el PC, encima era internet. Estaba todo el rato saliéndose las partidas, no era capaz de jugar una partida entera. Qué feo. Todo el rato. Dice, el LOL delegado, ¿no? Dice por aquí Gigi Ghost. No, literalmente, una vez se vino una amiga mía a mi casa a jugar con su portátil también, y su portátil, como era bueno, iba mejor. Sí. Y dice, yo no sé cómo eres capaz de jugar, ni siquiera. Claro. Toma. Me decía eso, y dice, no sé ni cómo eres capaz de jugar. Pues como Raiden con el R6 igual. Eso mismo iba a decir ahora mismo, pues igual. Dice Gerameister, pienso que Raiden son de esas personas que a la primera que la conoces es imposible odiarlo. Posiblemente, sí.
Aunque te va a decir una mala palabra, es cierto. Es majo. No bebe, no fuma. Vamos, que cuando te eche pareja y tal, los padres van a estar encantados. La verdad que... No sé. Un partidazo, Raiden, ya está, desde aquí. Se abre la candidatura. ¿Qué te dice a ti que no tiene pareja ya, hombre? Hombre, si tuviera pareja me hubiera dicho no, Melo, no, que se enfada mi pareja. No abras la candidatura público, ¿vale? No quiero Ahí tienes razón. tetonas culonas, ¿vale? Ni quiero... No quiero góticas culonas ni nada de eso, ¿vale? A lo mejor el góticas culonas. La verdad que sí. Digo, no, imposible, es que va. Todas muy feas, son muy feas todas. Oh, horribles, son pecado. ¿Tú supiste de la temática de Bienvenidos con Ubisoft? La temática, ¿cómo de temática? La temática. La mano no cuenta como novia, ojo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no? ¿Estás envidioso? La envidia, la que habla. Ah, la petición está abierta aún. La red está ahí tal. Termina participación. Cierra eso, me deja. ¿De verdad? No pasa nada, Ryan, no te preocupes. Le he dado a la terminar. A ver si me deja quitarlo. Algo Suleiman me ha dicho. Ok, dado yo dos. Sí, es que supone que le daba, pero no lo sé. Es que no sé por qué el Twitch me va fatal. O sea, le doy y tarda 2 horas en hacer todo. Bueno, hace un rato a Narco no le dejaba apostar. No, No sé por qué. Yo, Narco se fue y no dijo nada, Es muy débil. Yo creo que se enojó o algo, creo. Ah, es verdad. Sí, me lo comentó por aquí. Se enojó con alguien. ¿Por qué? Sí. Con alguien del directo. Pero... ¿En Sí. directo? Sí. ¿Por qué Alguien lo dice que empezaba a responderle prepotente. Él le respondió con sarcasmo y se puso a llorar. Dice, me calmé y cerré el chat. le iba a decir, hey gorda, ven, cómete esta. Pero creo que en el chat sigue puesto, ¿no? ¿No se ha ido? No, se ha ido, creo. Ah, ya se ha ido. Es que cuando yo entré seguía, ¿sabes? Sí. Ay, y otra cosa. Viste que vos estás haciendo el video y te escuchabas doble. Sí. Bueno, yo lo silencié en el Discord para que no se le escuchara. Y después se fue. Quería decir algo y no lo dejé. Hostia. Pobrecito, tío. Es que claro, que salía tu voz todo el tiempo. Y lo silencié para que terminase el video. Y cuando estás a punto de terminarlo se fue, digo, oh, la puta madre. Era que se me escuchaba doble, me estaba confundiendo, tío. Claro, y como no se silenciaba ni nada, capaz no estaba, no sé. Y lo silencié un toque. Y al ratito después digo, uy, no puedo ser. ¿Te imaginas que estoy hablando y no le hacemos caso, tío? Y Coblex, no sé qué ha pasado, cuéntala si quieres. Vamos, si quieres. Igual yo en un momento lo desilencié para ver si estaba hablando o algo. Claro, y no decía nada y se seguía escuchando tu voz. Y ahí lo volví a silenciar. El pobre, coño. Sí, me derramé cuando se fue. A ver, gente, que tenéis en cuenta que Jin es un personaje muy peligroso. Lo malo, que somos unos putos malardos y no damos ni una con las candelas, tío. Nos tiramos todos a nosotros, al compañero. Voy a decir nombres, Sí. No como a alguien que cada vez que tiene una candela humo se le laquea el PC, Raiden. Literal, cada vez que tira humo o Jin con... O sea, o candelas con Jin, se le laquea el PC, tío.
Literalmente. Por eso siempre planta, porque es lo único que puede hacer, plantar, porque no puede hacer más. Se le buguea todo. Claro que me molesta a mí. Cuando la Jin tira las candelas y no hace nada, se queda quieta. Ah, ya, me ¡Anda a parece absurdo. buscarlo! ¡Anda a buscarlo! Sí, sí. Las candelas se rusean. Van a hacer el huevo, las tiras y a ver qué pasa. Y te va a salir ahora. Porque tú lo digas. Y vale tu papi Bashibón. ¿Qué cosas te molestan, Caramelo así de R6, así como dije yo? Un ejemplo. Cosas generales. A ti has dicho tú lo de las candelas allí, ¿no? Sí, un ejemplo. Cualquier cosa puede ser. Pero a mí de jugadores, tío. A mí no me gustan los jugadores, sí, que no refuerzan, tío. Que no hacen cosas, es como se van por ahí y ya está. Y ya como son suscriptores es como, tío, te invita a jugar y encima no refuerzas una mierda. Es que no vas a jugar más conmigo, vaya. Te lo juro, Ari, no va por nadie, pero bueno. Amigo, yo le expliqué, yo siempre trampa llevo. Ah, Por no. eso no refuerzo ese. Ya, claro. Ya. Siempre la digo yo, siempre igual, Te lo juro, es que me toca mucho los cojones, me cabrea, tío. Y además instantáneos como, tío. Igual, en una ronda no, todos ya digo, hostias, ¿qué pasa? Que la tercera digo, tío, ¿queréis reforzar, coño? Nadie reforzando más que estoy yo aquí reforzando. Y en las 7 partidas se lo refuerza. No, yo también digo, no refuerza y ya directamente digo, juego por mi bola. Otra cosa, cuando invito a un suscriptor a jugar y no se calla. No puedo, te lo prometo. O sea, tengo paciencia y tal, pero es como uff. Y nunca, te lo prometo. ¿Vos sabes quién? Sí. Yo que digo que yo sé de uno. Es que es demasiado, te lo prometo. Invitar a alguien a jugar y que esté todo el rato intentando buscarme algo, conversación, algo, preguntarme cosas por la cara en mitad de la partida. Joder, tío, juega tranquilamente, yo también juego tranquilamente, tranquilo, nada, no se calla y tal. Sí, ese. Amigo, hasta yo me di cuenta. Amigo, le Caramelo le escribí por privado, le dije ese, sí, me dijo. Uy. Pero hay mucha gente. También suele ser muy común en así chavalinos, también en plan, sobre todo con gente que nunca, claro, uno chiquito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Ruf? No, ¿cómo era? Furro. Sí, ese ya me acuerdo. Uy, ese pasó un momento muy gracioso, tío. Con Furro, era Furro. El de montaña. Sí. Tío, en mitad de una partida, ¿vale? Era como la última ronda, quedaban apenas 15 segundos, eran 2 para 2, iba con montaña y se pone a decir en mitad de la ronda cuando quedan 15 segundos. Iba por aquí, en vez de hablar con los compañeros, se puede decir, Caramelo, ¿cuál es la skin más rara que tienes de montaña? Y no sé qué, yo digo, pero comunícate con el otro, hombre. Estaban todos muertos y faltaban los dos. Se pone, ¿cuál es la skin más rara que tienes de montaña? Y además fue en este mapa. De montaña, bueno, digo. En este mapa, abajo. Digo, qué bárbaro, digo, pero ¿quieres hablar al compañero de la info? Me está hablando a mí. ¿Qué voy a hacer, tío? Te lo juro, lo tengo para ir en el canal, tío. Pero no me acuerdo cómo se llama el vídeo. Ahora lo quiero ver. No, pero bueno. Se pone, pero te lo juro, era como la última ronda, quedaban 2 para 2, no habían entrado todavía a punto, quedaban un montón, eran ellos atacantes, estaban ahí con montaña. En vez de coger infos al compañero, se van a conmigo, en plan, Caramelo, ¿cuál es la skin más rara que tienes? Estaba eleccionado por par como... No, pero si jugaba todo el día. Jugaba todos los días, tío. Todos los días. Porque además me caía muy bien el chaval, no sé qué, tal. Y me caía muy bien. Es más, iban a hacer una serie juntos. Vamos a haber hecho una serie juntos, pero fue demasiado pesado. De RTX Academy creo que era. Sí, era conmigo. Si quería podemos hacer, ¿Te animás? Sí. O sea, tipo, yo creo que estaría interesante porque como que sería cosas más avanzadas, ¿entendés? Sí, porque a ver, yo sé que tú vas a seguir jugando, ¿sabes? Sí. Me gusta, me estoy ilusionando, Sí. Ilusionate. Y con este muchacho al final perdimos todo el contacto, toda la relación porque jugaba todos los días, en plan, llevaba como 2 semanas, 3 semanas seguidas jugando todo el rato, todos los días con suscriptores. Y dije un día, gente, me apetece jugar en solitario, ¿vale? Me apetece estar tranquilamente, tal y cual. Todo el rato preguntando, Caramelo, pero no puedo jugar de verdad, no sé qué. Y total, cogí y empezó a buscar partida a la misma vez que yo para que me tocase. ¿Qué pasó? Ocurrió. Le tocó en el equipo contrario y dije, tío, en serio. Digo, te he dicho que no quiero jugar con nadie, quiero estar tal. Y te pones a jugar ahora, que literalmente nunca juegas a esta hora, ¿sabes? Nada más que juegas cuando
para jugar conmigo y tal. Fue como, tío, ya está. Digo, y además fue como, ya está. En plan, perdiste toda la confianza que tenía. Digo, hasta luego. Yo digo, me caía muy bien, pero fue como, tío. En plan, ¿qué sentido tiene que hacer eso? O sea, juegas todos los días conmigo, tal, no sé qué. Pues nada, por cojones tiene que jugar también. Digo, nada, está bien. Y de vez en cuando me tira para ir pullitas y no sé qué, no sé cuánto, plan, por quedó resentido, en sí, serio. No pasa nada. ¿Sabes lo único malo que veo de que me voy a jugar? Que no, las K no las puedo dar porque son todos portugueses. Y a veces no sé lo que dicen. Ah, ya empezamos las excusas. Bueno. No, pero sí, yo es siempre, cierto. yo Ranked siempre juego con conocidas, por eso. Nunca juego solo. Sí, sí. Por eso mismo. Pero ¿Qué si tienes en contra de los perdonas portugueses? eso, yo me mando, si me perdonas eso. No, venga, perdonado. ¿Alguna cosita más antes de...? Y que mucho no vas a poder corregir igual, ya te aviso. Así que capaz. Ah, bueno, ¿cuántas veces has llegado a diamante, perdona? Ah, vale. Vale. No llegué porque no quería. Ya. Porque no quería juego, ¿no? Dejarte llegar, ¿no? Vale. Oh, no, quería llegar. No pude llegar nunca. Ah, Creo que quedé. Máximo rango fue Esmeralda 3, creo. Mamá. Encima me lo da 3. ¿Y antes de que estuvieras arrancando 2.0? Platino 3 casi 2. Madre mía, Platino 3. No tiene nada que mejorar, dice el mierda seca. Un Platino 3 de toda la vida. Platino 3, casi Platino 2, pero no necesito consejos. Bueno, casi Platino 2, y bueno. Bueno, casi. No, y tal cual, tal cual. Y además soy bastante tajante. Porque es como eso, cuando invito a una persona, obviamente yo nada más invitar a esa persona ya sé según cómo me hable, ¿vale? Puede ser por ejemplo un chavalino así, está muy emocionado, muy ilusionado, y vale, pues yo voy a entender. Entiendo que diga unas cuantas cosas y tal, perfecto. Que lo invito otra vez y haga lo mismo, bueno, que lo invito otra vez y haga otra vez lo mismo, es como, hostias, ya. Es como ya sintiéndolo mucho, pero no me apetece invitar más a esa persona porque es como... Yo ya sabéis que mientras estoy jugando muchas veces estoy comentando, estoy hablando con el chat, estoy comentando la partida, es como que me estoy todo el rato preguntando, es como me está todo el rato cortando, no puedo. Y te empiezo y otra vez así. Como... Sí. But now this is starting to look like the most considerable effort that we've seen out of Nip past the round that they already garnered. No, te lo meto, es como... Tengo paciencia. Y además, joder, tengo paciencia y además tampoco quiero ser... No quiero ser malo, ¿no? Porque, lo dicho, hay suscriptores que tienen mucha ilusión de jugar conmigo y es como... Tío, voy a ser malo con esa persona, ¿sabes? Porque no piensa con cabeza, piensa con ese fanatismo, por así decirlo, ¿sabes? Es complicado. Estaba nervioso cuando fue con la primera vez. Sí. El extraction no lo podía hablar. Ah, el extraction. Era Redden y yo o sea, Ari y yo nos conocimos en el extraction, realmente. Ahí empezamos a jugar, no sé cómo fue realmente. Invitaría a jugar y... ¿Te acuerdas? Sí. Cuenta. Porque estabas con palos jugando las rankeds. Sí. Y iba gente pasando. Y decía mal con esa gente. Hasta que yo dije si me agregabas y me mandé y te fue bien. Y así que. Y ahí les fue bien. Ah, y me caíste bien. ¿No fuiste un pesado de tal? ¿Jugador no me corriente? No. Muy bien, Ari, muy bien. Nunca hablaba. Esa era de las pocas veces que hablaba. Sí. Bueno, voy a probar. ¿Ya no te callas? Mírate. La mejor decisión de tu vida, ¿te diste cuenta? La tuya, la verdad que sí. No, sí. Y R-Safe, cuando te hacía mucho stream night y te mandé mensajes si no querías jugar en Brasil, me dijiste que sí. Ya estábamos hablando. Sí, porque en verdad, después de que acabara lo de Extraction, como que lo dejé un tiempo, no jugué, me imagino, con nadie y luego volvimos a retomar, creo que fue. Bueno, más o menos. Ahí te veamos. Sí, bueno, en fin. Así que Ángela, ya sabes, Ya sabes, ponte las pilas, No quieres competencia femenina, pero masculina. Nada, la masculina no me preocupa. Claro. Yo soy más de culo, no digo nada. ¿Y ustedes dos cómo se conocieron? Nunca dijeron eso, ¿eh? ¿Se puede contar? Nosotros nos conocimos, sí, ya está. Nos conocimos. Bueno, ya voy a contar. no es nada random, en verdad.
¿Y si lo hemos contado alguna vez? No lo sé, la verdad. Sí. Voy a contar la historia desde mi parte, Bueno. ¿vale? A ver. Salí... ¿La cuentas tú o la cuento yo desde mi parte? La cuento yo, por si acaso. Nos conocimos en un taxi, en camino del flow. No, que va. Yo la conocí en un taxi. Sí, por la canción. No, taxi? no, broma. Que no. Que te estaba cantando una canción. Ah. No. Nos conocimos en un bar. En un bar, sí. Bueno, en un bar, en un pub, en un pub, claro. Sí, en el pub. En un pub, vale. Que sí, como un bar, etc. Okay. Yo iba con un Es una grupito... cervecería, más bien. Sí, una cervecería, venga. Yo iba con un chaval que hacía mucho tiempo... Vamos, de hecho era la primera vez que salía en muchísimo tiempo, porque acaba de dejarlo con mi exnovia tal y cual. Total, que quedé con un chaval, también con un amigo suyo. Estábamos todos Y allí yo y me tal. juntaba con esos chavales. Exacto. Y ella vino. Y en resumen empezamos a hablar un poquito tal y cual, no sé qué. Digo, mira, qué chavalita más mona, la verdad, que maja, que no sé qué. Y me dio por preguntarle, no preguntarle, sino que ella dijo algo así como que no era de aquí, como que era de un pueblo. Literalmente Sí, porque me dijo, creo que fue Cote que me dijo que se iba a estar en su cumple o algo de eso. Sí. Y dije que no, que me iba al pueblo. Claro, y yo ahí literalmente ya perdí todas las ganas. Digo, no quería nada, pero ya es como, bueno, venga, next, ¿sabes? En plan, digo, una de un pueblo, de un paso. Porque no era de un pueblo. Pero no por nada hacer los pueblos. Una Sí. pueblerina. Sí, obvio, por la hombre, distancia, ¿no? Claro, yo no era de una distancia. Digo, y yo de aquí. Entonces, en ese momento, sin más. Luego nos fuimos viendo cada... Bueno, coincidimos en el grupo que creamos como tal, me parece. Sí, es que realmente empezaste a salir con la gente con la que yo salía y no sé muy bien por qué. Y los hice mi grupo. Literalmente. Los hice mi grupo. No mi grupo, pero sí que es cierto que al final solo quedamos nosotros, tal y cual. Y es como... Sí, yo dejé de salir al final también porque, en fin, Exacto. entre el trabajo y que no me apetecía mucho. Pero bueno, un resumen muy grande porque al final hay un poco de todo entre medias y no es tampoco necesario contarlo. Una de las veces que yo iba... Que eso ya es un poco más turbio, ¿no? Es un poco turbio, la verdad. Un poco turbio. Eso es un poco turbio. Sí. Es un poco turbio, porque al final yo me liaba con una, él ya se liaba con otro y tal. Ok. Cosas turbias. Pero sí, obviamente sin haber nada, pero cada uno con su boleta. Total, que una vez iba yo para Pero casa. cosas nada serias. Exacto. Nada, pito y ya está. Nada. Que eso, que ya una de las veces yendo para casa y que iba en moto y tal, dije, pasé por el lado de su casa y dije, voy a decirle algo. A ver qué tal. Digo, oye, ¿te apetece ir a Pero tomar ya algo? cuando, bueno, pero a ver, pero eso ya cuando ya nos llevábamos mejor. Porque yo en un principio también te cogí mucho asco. ¿Por qué? Porque me parecías muy prepotente. Sí, porque... Sí, pero prepotente, ¿por qué? Da la sensación a veces igual, Ángela, ¿eh? Sí. A veces sí da la sensación, sí. A ver, a mí me parecía que se lo tenía muy subidito aquí el amigo. Pero no sé por... Di un ejemplo. Yo te digo, dilo. No me acuerdo, yo te digo la sensación que me diste. Qué casualidad. Solo porque la rechacé porque era de pueblo. Es que vaya tela. No, porque de eso me enteré cuando ya estábamos saliendo. Literal, me siento como un tiro. A ver, que no lo sé, pero Qué potente. sinvergüenza. Porque pasé de ella un par de veces. Que pasaste tú de mí. Perdona. Bueno. En verdad te estuve dando yo mucho tiempo largas. Y yo luego a ti, cuando querías, ¿eh? ¿O no es? Vamos. Creo que me confundí en preguntar. Exacto. Lo voy a comenzar a cobrar yo, ¿eh? Creo que Caramelo cobra en euros, le saco un poquito ahí. Ay. Pero sí, bueno. Fue un tira y afloja. Dejémoslo así. Fue como... Exacto. Porque es como ahora... ¿Tú haces esto? Ah, pues te hago esto. Ah, tú ahora pasas de mí, no te preocupes. Cuando vuelva, te hago lo mismo. Claro. ¿O no es? No, ni nada. No, ni nada. Y luego, bueno, luego ya cuando había buena relación y tal...
Pues le dije si quería tomar por ahí algo. Me dijo, vale. La verdad que esperaba que me dijera que no. Me dijo que sí, fuimos a cenar por ahí. Y a ella le sorprendió mucho. ¿Puedo contar eso? ¿El qué? Cuando fuimos por ahí a cenar. La que te sorprendió. Y fue como, uy, este chico. Ay, pero... No voy a contarlo por si acaso. Bueno, Pero- en resumen, que en mitad de una montaña en Barcelona me pidió salir. Digo, venga, vale. Así es, ya está. Fue ella. Bueno, a ver. Bueno, pero ¿por qué siempre hay un pero siempre? Nunca ya está. A ver, en verdad me tiró mero la piedra. No sé si Un día fue antes. cenando o comiendo. Literalmente, un día día antes me tiró la antes. piedra como que él quería algo serio. En plan, de Exacto. formalizar la cosa. Allí en Barcelona. Pero- Y ella me dijo que no. Yo dije- Y dejó de hablarme todo ese día. Se quedó como si estuviera loca, traumatizada. Y luego al día siguiente me llevó. Me traumó un poco, la verdad. Me llevó a la montaña más alta de Barcelona y después de que estuviera andando. Luego ya cuando íbamos bajando dice, oye, un heladito en la mano. Oye, que nos tengas de canto. Y diga, ahora sí, no tendría que haber dicho que no, la verdad. Sí, pues ya lo quiero. la montaña porque si decías que no te tiraba de ahí. No, yo creo que por el cansancio. Decía, los hombres hay que cansarlos para darle noticias. Pues ya está. Cuando estamos allí, es que era en el Parkwell, para la gente que está en Barcelona. Subimos así toda la cuesta esa. Que por cierto, intentamos subir moto y la moto no subía. O sea, te lo prometo, era una cuesta, pero una cuesta tan empinada que con los dos no subía. Se bajó ella. Estuvo un rato subiendo la moto. Llegó un momento que no era capaz y me tuve que bajar yo para subir la moto. No subía por la cuesta, era muy empinada. Ojo al dato, me bajé yo el tiro solo con la moto para arriba, Pero bueno, que va al lado tuya, tampoco, claro. No. Sí, avancé 10 metros. Y luego para nada, porque luego no podíamos aparcar la moto allí, tuvimos que dejarla y subir luego corriendo, porque si no llegábamos tarde a la entrada. Bueno, Es que había un cuadro. en mitad de la subida esa había escaleras mecánicas. Imagínate cómo la cuesta tú. Para subir y no funcionaban. Digo, Sí, pero hay vale, algunas que no funcionaban. Sí. Eso te iba a decir. Qué maravilla, ¿verdad? Y decir, pues, cositas, vaya, cositas. Gracias por contarme, aunque me parece que no sé si se iban a preguntar, pasaron el lío recién. No, nos hemos hecho una risa. Sí, no, bonita. Está bien. Fue bonito, en verdad, fue bonito. No, pero es verdad que los inicios fueron turbios. Fueron muy turbios. Fueron turbios. Sí. On the lobby window repel and something that they desperately needed. As you said, Ninjas in Pajamas needs a catalyst, and that catalyst is energy. Y bueno, ¿quién iba jugando? No me acuerdo ya. ¿De qué estamos? Uy, justo se ha quedado parado. Mientras que estamos hablando, estaba mirando a ver si encontraba el video de cosas. Ah, de montaña. Es que yo no recuerdo, tío, cómo era. No recuerdo. Raiden, si lo encontrás, por favor, déjalo. ¿Cómo va esa descarga, Raiden? Se lo descargué. Ah, ya lo tienes. Sí, Oh, mamá. estaba mirando esto. Oh, mamá, espérate, que me cambio de cuenta. El tema es que no... ¿Eres Smurf y todo, Ángela? Claro. Ah, bueno. Bueno. Cosa seria, No es mala idea, en el LoL, la verdad, haces una cuenta secundaria. Pues si te banean alguna y tal. Ostras, ¿cómo era mi contraseña de la cuenta secundaria? Lo que sí, Melo, mientras que fui bajando los videos, estuve notando los de la... ¿Cómo se llama esta? De la miniatura. ¿Qué fuiste haciendo qué? No, que fui notando los cambios de la miniatura. Ah, cómo era y tal. Ah, tampoco han cambiado mucho, ¿no? Entre... No, pero hay diferencia. Sí. Pero yo que me fijo mucho en eso... Si depende de la época, hay ciertas cosas, tal, sí. Algunas se nota que las cambiaste. A posteriori, ¿verdad? Sí. Las cambié después para que me parecía muy fea o lo que sea. Y Jack, creo que ese es el plasma rosa. Ese se consigue en los Bravo Packs solo, me parece. Aunque no sé si se consigue los Alpha Packs también, no lo sé. Sí, fueron los Bravos. Solo. Los Alphas, antes sí. Claro, que antes sí, pero ahora yo no lo sé. No, ahora no. Lo habrán sacado de los Alphas, porque si no... Claro, Cuando cambien todo, cuando vuelvan a cambiar los Bravo Packs, seguro se va a encontrar en los Alpha Packs. Ah, dice que no está en esta rotación de los Bravos, la plasma rosa. ¿En serio? ¿No? Mira que sí, Yo pensé que sí. O no nos estamos confundiendo con el anterior. Creo que sí. Puede ser, perfectamente, sí, puede ser.
Risa en inglés. Seems like there might be a cold front moving in for Ninjas in Pajamas. We'll update you at 6 p.m. ¿No te acordás más o menos la época en la que estaba en Rainbow en ese momento? Es que no lo sé, tío, no lo sé. Sé que era en banco, pero no recuerdo, tío. Es que no recuerdo lo que pasó como para que ese... No sé, tío. Y ser de risa, literalmente. Parece una risa de mentira, ¿verdad? Como se han reído, tío. Juas. Risa en inglés. Even though Los off guard with Khan's play, well, what Pino had in store, I doubt Los were expecting it. He's also still alive with the spear scanner to hunt down these drones held by Los. Dots put down to 1 HP. The Twitch, the operator we highlighted well. Han roto ellos las trampillas, gente, en defensa. It's not really much that's been doing the talking, and she'll be silent for the rest of this execute. Me resulta raro que haya retomado esa Solís eso, ¿no? Teniendo en cuenta dónde estaba y tal, no sé. Ubi les pagó por reírse. Literalmente en el contrato ponía que tienen que reírse como 4 veces por cada 10 minutos. Y como, uy, ¿qué se pasa? Digo, juas. Hostia, la que has liado. Vamos. ¡Carajo! That was disgusting out of Pino. Tengo una mosca de patrón. SMG-11 just goes to show you how good that gun is. Brevemente, gente, ahora retomando de antes, fue bonita, ¿verdad? Fue bonita al final de Ángela y yo. De cómo empezó todo, el final del inicio. O el inicio de... No, del final. Fue bonita, ¿verdad? On bank 4-3 with their very first successful defense of the base. Vámonos a Rainbow, Japón. No, pero para otro día me lo planteo. Cuando te crees la cuenta Raiden, me avisas y te agrego. Ok. Tendré que hacer primero el tutorial y eso, ¿no? Bueno, pero cuando salga la cuenta lo puedo agregar directamente, luego ya que haga el tutorial tranquilamente. De turbio a rico, sí. Pero el tema es, ¿dónde me cambió el servidor? Que no sé cómo se hacía, ya no me acuerdo. Es que me lo hice cuando la pandemia. Voy al servicio. Vale. Creo que lo pone al inicio, ¿no? Como en el launcher lo pone. Seguramente me tengo que crear otra cuenta porque creo que ya me creé una. Que yo no recuerdo. Honestly, not the worst thing in the world. I'm against putting mirrors up too early inside of prep phase because everybody has so many tasks to do, Carter, that people can't really manage them. And if a Twitch drone slips in through the cracks and you lose your mirror during prep phase, that's one of the worst feelings in the world because now you have a huge gap. Not even a metaphorical gap. Estoy reventado ya, gente. ¿Cuántas las llevo como tal? ¿A qué he empezado? A las... Era temprano. Sí, era muy temprano. ¿Qué hora era, tío? No sé qué hora era. Que no sé qué hora era, tío. A ver, voy a verlo. A ver cuánto llevo como tal. 9 horas de todo, Ryan. Ah, 9. Sí. ¿Pero lo sabes? Porque más o menos era mis 8:30. Sí. Y ya van a ser las 17:30. Sí. Claro, yo sé, a las 12 ya estaba conectado. O sea, ya estaba en directo. Porque sé que ahí ya iba a llevar a Ángela. Y antes creo que también estaba, ¿verdad? Pero si esta mañana, ¿a qué hora nos hemos puesto, tío? O al menos yo, ¿a qué hora me he puesto? Era a las 10:30 cuando me he puesto. Porque recuerdo que a las 11 me he ido a tomar un colacao y ya llevaban por lo menos 1 o 2 horas aquí. Vale, voy a mirarte eso, Raiden. A ver si lo puedo encontrar. Creo que sí, creo que por lo menos a las 10:30, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, pues llevo 11 horas. 11 horas llevo en directo. Yo aquí. Qué chambeador, muy bien, Caramelo. Sí, la verdad que sí, para un día acabado. No, está muy bien. A ver, en verdad me meto unos parecidos todos los días que no veas, De normal me pego eso. No, depende. Ha habido días que solamente he hecho, bueno, solamente he hecho a lo mejor 8, ¿sabes? 9. Pero sí, de normal me pega 11, 12. No, está perfecto, Frosty, está perfecto. No hay problema. Sí, por eso no hay problema. Así está bien, no.
Toma zomba. Uno ha puesto a guardia, tú. No, pero no se refiere por aquí, honor, se refiere por el juego a lo mejor, pero de hecho no me molestó en ningún momento cuando lo... Además, yo soy una persona muy expresiva. Si quiere que me empieza algo a molestar, es como me empiezo a convulsionar. Aiden, ¿por dónde te la estás creando? ¿Por dónde me tengo que crear? No, a ver, es que tú te puedes descargar el launcher, por así decirlo, y te va a poner lo de crearte cuenta, pero también te la puedes crear a través de la página web, por eso te pregunto. Creo que lo hice de la página web. ¿De dónde? De la página web. Se le complica mucho decir página, ¿verdad? Esto me pasa igual, tío. ¿La página? Sí, no sé. Te digo, porque si te metes en la página, arriba la... Eso es el tutorial igual, por eso. ¿Qué te hacía el tutorial igualmente? ¿Pero ya te has creado la cuenta entonces? ¿Cómo? Sí, estás jugando, sí. No me Se estoy ha enterando. grabado la cuenta, sí. Vaya conversación de besugos. Ponte caramelo por el... Sí, Vale. está jugando. Sí. Sí, estoy jugando, perdón. Claro, cuando una persona está así, como que no se entera de nada cuando lo habla, digo, porque te entretenía, digo, ¿qué estás jugando entonces? Vale. No, pues a ver en qué servidor te has metido, ¿sabes? No me molestes, Ángela, estoy jugando. De todas formas, creo que también se puede cambiar el servidor luego más adelante. No lo sé, no lo sé. Sí, mira, acabo de encontrarme. Si desea cambiar los servidores del juego después de crear su cuenta, puede usar la página de configuración de la cuenta de su cliente de juego. Ah, pero cuesta 3 points. Cuesta 4 mangos y 3 papayas. No, claro, cuesta arriba. Igual que Son 2.600 Riot Points, que son como unos $20. pues casi nada, literalmente, claro. Inicia la cuenta de Riot, ir a cuenta, configuraciones de cuenta, comprar RP y seleccionar nuevo servidor. Sí, no, claro, no son listos ni nada. No. Joder, la verdad es que me da tangada, ¿no? Igual que cambiarte de nombre también cuesta dinero, ¿eh? Te cambias el nombre también. Sí. Creo que la primera vez que te lo cambias, no. Pero la segunda ya sí. El play te cobran también. En el Split ¿Qué también. cobra? ¿Se transmite? Sí, cobran por llamar del La persona, bueno, que haga el tutorial, que vea un poquito todo y luego se hace la cuenta bien y ya está. Ya lo hace fácil el tutorial. Cadena. Venga, haces cadena. Aunque eso solo tiene suscriptores, ¿no? Me parece. Pero el nombre lo puedes cambiar con esencia. ¿Cuánto es? También. ¿Cuánto de esencia hay? 1500. No, no pensé yo mismo. Ojo, las cabecitas locas. Oh, qué pena. Las cabecitas, 13.000. Joder, es carísimo, Ah, No, y encima lo de la esencia, digamos, como la fama en R6, pero te dan muy poca, ¿eh? Igual que conseguir los personajes, tardas un montón. Que tardas un montón en subir el nivel, en conseguir personajes, en de todo, ¿eh? Es una Mira, barbaridad. en las Smurfs lo tengo nivel 35. Lo tengo al límite de las rankings. Y no sé cuántos personajes tengo súper pocos. A ver. Uy, qué buena, ¿verdad? Se ha quedado un nivel, tú. Pobre que te ha puesto fino. Sí, luego, claro, en las cajas que te tocan personajes, no te dan los personajes, te dan como una oferta, ¿sabes? Te cuestan la mitad, te cuestan bastante menos. No, te que pagar el balance, claro, con la fama. O sea, con la esencia. 47 personajes tengo en las Smurfs. 47. Al principio te dan un montón de personajes. Sí, al principio sí. Pero luego ya es como... Ay, y lo guapo es que cada 25 niveles te dan una cápsula, que es como si fuera
Sí, una cápsula, como si fuera un alpha pack, pero te tocan personajes o... Qué guay. Que va a cada nivel. Cada nivel que subes te dan una cápsula. ¿Cada nivel? Sí, porque es que es lo que te digo, que es que yo en la principal subo enseguida de nivel y me llevo siempre un montón de cápsulas. Sí. Pero suelen ser aspectos, no suelen ser personajes... Bueno, sí, hay de todo. Sí. A lo mejor te dan un fragmento, pero no te dan el personaje en sí. Y Roscorte, sí, igualmente esta será la última, dejaré el bucle melo y listo. Ya 12 horitas hoy y es suficiente. Mejor nada hoy, 12 horas. Está bien, Caramelo. Sí, yo creo que ya por ahí. Más que nada, ya es que esta mañana estaba cansado, tío. Vale, cada 5 niveles es la más valiosa. Vale. O sea, te dan una por nivel, ¿no? Y luego cada 5 niveles una tocha. Una cápsula tocha. Puede ser. Taking CO at such a dominant margin and now winning the open area defense to win at 5-4. If they win the 3 bomb sites in a row, they'll move to match point, but more importantly, exacto, buclemelo de echarle arma invisible otra vez, efectivamente. It was not a particularly close stage for Los up until nothing was going their way whatsoever. Es que esta mañana me ha dicho, dice, cuando me he ido a llevar a Ángela, dice, Melo, ¿me puedes poner otro vídeo? Es que ya me lo sé de memoria, los del bucle, digo, que tenía otras 15 horas de vídeo, para al final cogí y dije, hago 15 y borré el contenido, que era mucho vídeo que tenía por ahí. Que tenía como 500 gigas, 600 gigas de vídeo, ¿sabes? Y dice el bucle y diga, toma por culo demás. Es que no tienes que haber borrado los bucles de la temporada pasada. Sí, no, eso sí, porque eso se ven ya con todo antiguo, eso sí. Porque va cambiando muchas cosas. And honestly, all things considered for both of these squads, everybody's showing up. Yeah, Loban and Meyer are kind of top-heavy when it comes to lows, but all of these players... Pero bueno, y total, lo que he hecho al final ha sido dejarle la lista de reproducción de Road to Champion. ¿Qué saber? ¿Te lo podría dejar? No porque hay patrocinio, no, es que no tengo que preparar. Porque es que los bucles estos los tengo así y no puedo ponerte otros porque no tengo los patrocinios quitados, ¿sabes? Tengo que jugar los 3 tutoriales, ¿no? Sí, me imagino que sí, no lo sé. Creo que no te los puedes saltar. Ni idea. No, creo que no puedes. Pero son cortos, creo. Sí. No son muy largos. Lo que no me acuerdo son cuántos son. 3, creo. No sé. Hace un montón que los hice, ya te digo. Clash is always a little difficult of an operator to coordinate around. And Los are so focused on clearing these hatches right now that as Loban Mira, ahí abandono el tutorial, puedo abandonarlo. ¿Ah, sí? ¿Te deja? Sí. Igual, creo que antes... Lo voy a hacer antes del nivel 11 para que me dé una recompensa. Pues creo que antes no dejaba saltártelos. Yo ni me acuerdo, Yo creo que son buenos porque te dan cápsulas y te dan cosas para conseguir. Sí, te dan cositas. Solo lo jugué hoy. Y me decían el tutorial con una chica con un mosquete, creo, ¿no? ¿A qué clip puede ser? ¿Lo cambiaron el tutorial o es el mismo? No lo sé. Los personajes iniciales siempre te ponen lo mismo. Te ponen allí, te ponen a Ari, creo. No, Ari no. Te ponen a Lux, a Bran, a Caitlyn, pero ponerte... No, a Bran creo que no te lo ponen. Sí, yo juego con Bran, sí. Creo que te ponen a Yasuo. Yasuo, El que seguro que te ponen es a Lux y allí. Sí, eso sí. Los otros ya no me acuerdo, la verdad. Toma, hostia. Me lo dijo uno, Brad o algo así. Bran. Ese también estaba. Mi Fortuna. Sí. También. Y un tipo gigante que no sé cómo se llama. Pero si me dice... No. Un tipo gigante. ¿Cómo es? Garen. Garen, sí. Te da una skin para el personaje que usaste en ese tutorial. Ah, qué chulo, pero solo una vez. Y sí, Ari tiene personaje en el LoL. Es una muchacha. De hecho, es una es una zorrita. Sí, un furro. Pero con muchas colas, Eso, bueno. Pero con muchas colas, de verdad. Es tipo Naruto. Sí, como el zorro ese con muchas colas. Great utility management out of Ninjas in Pajamas. Ninjas in Pajamas. For those impact drones and what an impact they made.
No, pero a ver, para otra vez sí hago otros. En caso de que puede tal, hago más bucles. Es que he hecho 15 horas de vídeo, pero claro, 15 horas de vídeo. Sí, habrá habido casos en los que mucha gente no haya visto los de los últimos, ¿sabes? Por el tiempo. Si son 15 horas de vídeo, a lo mejor los del último, las últimas 3 horas igual no habéis visto nunca. A mí me gusta del bucle, me gusta una partida en el avión. Sí. Muy buena la segunda ronda. Ah, porque te haces toda la jugada, ¿no? Un 4K. Claro. Sí. La metí por eso, Sí, la mira en bucle todos los días, porque es la única. Se la va a tatuar. La URL de ese vídeo. Bien, Ryan. Creo que la metí para un vídeo esa partida. Pero para un vídeo así de fondo. Y la puse por eso, porque hiciste la jugada. Porque como tal yo tampoco hice demasiado, tal. Digo, mira, se la ha hecho. Digo. Claro que la primera ronda los dos no hicimos nada. Porque estábamos en una zona que no entraron en el mismo. Después estábamos los dos contra todo el equipo y los matamos a los 4. Sí. Bueno, y después la tercera ronda no me acuerdo qué pasaba. Yo tampoco. Voy bajo un glass, yo con Kylie. Ah, verdad. Y campeamos. montaña iba Ari. Sí, y Ari entró, plantó y vimos hasta que... Es verdad, porque se fueron... quedó uno solo. Sí, se fueron dos del equipo contrario, casi me parece. Uno, eso no me acuerdo. Yo creo que sí, se fueron del equipo contrario, me parece. O se mataron entre ellos, no sé qué pasó. Sí, eso, se mataron entre ellos. Dice, a ver... Yo es que con tanto de repetir descubrí cómo se destruían los drones. ¿Cómo que cómo se destruyen los drones? Los de electricidad. Tony, son 24 horas, es decir, mañana a las 4 se acaba el de hoy y empieza el siguiente, ¿vale? Dime, perdón. No le digo hasta que no tengo ni idea dónde cambiar el servidor. Creo que tiene que ser en el menú, O sea, en el launcher. Es que eso lo tienes que poner, yo creo que antes de crearte la cuenta. Creo que es en el launcher. Por eso te he preguntado. Bueno, ahora cuando me esté en bucle te comparto pantalla y me decís cómo. Vale, sí. De todas formas, ¿en qué servidor te has metido en esa? Para crearte tú una. En verdad podrías jugar junto allí, ¿no? Que no sé, no me salta nada de ningún servidor para elegir. Por eso digo. Qué buena. Y Jesús, ¿Cómo te llamas? Pues todos los días, o sea, sobre todo por las mañanas, cuando juego con suscriptores. Aunque últimamente estoy solamente jugando al evento. Sí, basta, por favor. Tío, te digo, ¿Puedes jugar mañana normales, por favor? es ese que pasa, el evento me gusta mucho, tío. Y de normal. Y de normal. Ya, de normal no lo juego porque sé que el evento aburre a la gente. Pero como estoy con los drops y a la gente le sube los cojones lo que estoy viendo, porque se va a quedar por los drops, digo, me pongo a jugar lo que me dé la gana, ¿sabes? Totalmente cierto, No tendré tiempo para jugar casuales o un ranked o lo que sea, ¿sabes? Me mola mucho el evento. Me parece muy divertido. Y agudizas muchos reflejos, mucho game sense con ciertas cosas. Me gusta. Por eso a Ari no le gusta, porque ay, me va tanto rato, digo, claro. Hay justicia contra mí, sí, para hablar. Para decir que juego otra cosa. No, pero se hace muy buena gente así. No. Pues no te encuentro. Muchas gracias, muchas gracias. Vete la noche íntima del GT y le entera entonces. Lo tengo que ver, tío, tengo que ver, pero es que no me apetece. No sé, la verdad, no sé. No me apetece. Igual que me estoy viendo ahora mismo como 2 o 3 series, ¿vale? Una es la del barco, que es de hace mucho tiempo. Otra es Juego de Tronos, que llevo sin verlo hace unas cuantas, desde que empezó esto prácticamente. Y no me lo pongo a ver, tío, porque me apetece algo chill, que no tenga que estar pendiente, ¿sabes? Para aprender o para mentorizarlo, ¿no? Que me apetece algo... Claro, después de aquí tantas horas, que me pego aquí 12 horas y tal, tío, digo, me apetece algo para descansar, ¿sabes? Y me estoy poniendo últimamente la de Resacón en Las Vegas, que allí es... ¿Cómo se llama la de...? Que es en la Ari o Raiden. Los 4 que se van a Las Vegas, se pierde uno, hay un chino. Algo de ayer era.
Sí, No sé qué ayer. Lo que pasó ayer, ¿qué más? ¿Qué pasó ayer? No lo sé, creo que se dice en latinoamericano. Pese, me pongo esas películas así de fondo. Vamos, o me pongo cualquier cosa así de comedia, tal, para que no sea algo serio, ¿sabes? Eso, no me estoy viendo nada de momento. Eso, ¿qué pasó efectivamente? Caramelo, quiero caramelo. Grande Betita, a ver si actualiza esto. Yo sé que me va tardando un poco. Grande caramelo. Muchas gracias, Arcángel Castro. Muchísimas gracias, tío. Arcángel Castro, gracias por su suscripción, tío. Bienvenido, gracias por esos 4 meses, Artus. Agradecido. Espero que disfrute de los drops y del directo y del buclemelo. Por supuesto. Aquí iba a mirar cuánto dura la serie de Ranked Champion. Yo creo que no dura tanto como para dejarla así de fondo. Also ninjas in pajamas. Back and forth they've went on this carousel. What an insane ride it's been thus far, but it eventually has to come to an end, and it could be in this round. Has got some. Por ejemplo, el directo de YouTube llevo actualmente 3 horas, pero claro, yo llevo 12 horas en total. De seguidas. Voy a verme listas. A ver cuántas horas son. Son 16 vídeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 and 8, the standout player for NIP alongside Uzi in this matchup. He knows as it's worked down to a minute remaining that denying some control. Son entre 16, diría que 18 y 20 horas, pero claro, tendría que quitarlo de patrocinio y ahora no me apetece. Claro, porque sé que en algunas lo he podido decir por el medio, etc. Again, Los just flood into the bomb site and somehow win every gunfight that goes their way. Wizard tags up one. Okay, ya sé cómo cambiar el Los have brought us to our first OT game of the day. What an insane move there from Maya. He knew that impact was going to come out. So what does he do? He exploits the timing, Carter. Perfect moment for him to try and move in and get a gunfight up against that player, and it also allows Los to start looking towards other things No pasa nada. that top floor. Fue una sola vez y me noté. Start causing major errors to ninjas in pajamas setup. El barco dice joyón con Mario Casas y Blanca Suárez. Tu personaje favorito será Burbuja. No, es que sé qué pasa, que la serie ya como tal, creo que la vi en su momento, creo, y no entera, pero sí que lo había cacho y tal. Y creo que sé lo que pasa con Burbuja y es como que no me transmite mucho de momento. De momento. Ahora mismo no recuerdo cuál es mi favorito, la verdad. O favorita, no lo sé. Dark Danaus es Frosty. ¿En dónde? Sí, me refiero a esa, Tony, es esa. Es la del barco de Antena 3, de hace muchos años. Y me refiero que es aquí en Twitch. ¿Cómo se dice tu nombre de Twitch? Dark Danaus. Pues, ¿cómo se lee? ¿Por qué ese nombre, Ángela? Por Danaus Plexipus, que es la mariposa monarca, y Dark porque soy una oscura de la vida. Ah, bueno, vale. Ah, bueno. Me gusta mucho la mariposa monarca. De hecho, en el mapa de laboratorios de Heaven hay un grupo un grupo muy grande de mariposas monarcas. En un mapa de aquí hay una mariposa de esta gigante volando en la zona exterior. Muy bonito. Ángela gótica, sí, gótica culona. No he llegado a ser nunca gótica porque mi madre no me dejaba, pero tuve culona una sí, época muy está oscura. ¿no? Culona siempre. ¿Qué película de qué pasó ayer era donde aparecía el mono? El mono aparecía desde la primera. Creo que sí.
Exacto. Melo es el mariposón que se ganó mi cora. Sí soy. ¿Quién ha hecho eso? Sí soy. Ahí no sé qué significa, pero acá mariposón es medio rara. No, aquí también, aquí tampoco. Ah. Tampoco mucho mejor. Mariposón es gay. Sí. Sí. Es como amanerado. Sí, sí. La sacaban a cada rato porque siempre estaba bugueada. Nunca estaba antes. ¿Qué, de qué? ¿No? En la temporada esta de creo que Green lo firmó, sí, la clase siempre estaba, no estaba porque siempre tenía un bug. Ah, sí, ¿verdad? Estaba en el juego. Sí, ¿verdad? Sí, sí. verdad. Te ahorrabas un baneo. Hostia, aguanta, aguanta. Hostia, se quema sola, ¿no? Ah, sí, capitán, claro. No puedo hacer nada. No te creo, tío. Otra vez la misma puta skin. Es la misma skin en diferentes armas. Otra vez tocaba, en serio. Ah, a ver, la skin es la misma en todas. Eso. Venga, va poquito a poco. Parece una grúa. Pues sí, en la R4C. Ah, pues coño, la de gas, tío, capaz. Sí. ¡Han ganado! Y la de Ram también. Y cara de loco por el chico. ¡Está loco, está loco! ¡Lo lleven a casa, está loco! Asustado, mucha potencia, amigo. Lo lastimó. Ah, se enojó, se enojó. Le rompió la Cambio, mano. Arby, cambio. Me voy a cambiar de caramelo oficial a mariposón oficial. Seguro que traiga otro público. Sí, para que vean que es inclusivo, amigo. Ajá. Voy a poner el culo, a ver, inclusivo. Que me encendí una play por ahí. Se escucha como una play, ¿no? En mi silla. Ah, ¿esto es silla? Sí, de $10.000. Sí, ¿no? No, pero has encendido algo, ¿no? Ah, el aire acondicionado. Ah, vale, claro. Escucha como... Y va a ser como una play, dice, no, es mi silla, digamos. Claro, ¿no? Era un poco rara entonces tu silla. Sí, sí. No, pero suena bastante, por eso. Mira Discord, Ángela. No, Te paso las dos si quieres. mariposón, voy a cambiar de mariposón. Yo, que me dejarán ponerme mariposón. En algún juego, no creo, ¿no? No sé. Una mariposa muy grande. Mariposón. Para alguna serie, mira, para la temporada que viene me pongo en la cuenta esta de Rank of Champions, me pongo mariposón si puedo. En plan del modo streamer. Bueno. Si nos invita. ¿Aumentan las vistas épicamente? ¿El qué? Te pones mariposón y las vistas van a aumentar por 10. A saber, la verdad. ¿Viste que todos tienen el mouse? Sí. Es el mismo. Y lo mismo casco, el mismo monitor, el mismo teclado, el mismo todo. Sí, verdad. Dale, guachín. A ver, se pone mi cuenta. Nah, no sé, depende de lo que tengas. Pero sería complicado. Imagínate solo en mi cuenta. No, imposible. Yo creo que no llego a... No llega a oro, sin que me aburra. Una pregunta, el servidor ahí de que juegan ustedes, ¿cuál es? West, creo que es.
creo que es el oeste, ¿eh? Claro, West. Sí, West. Ah, bueno, West. Es que te había entendido West. West. oeste, ¿no? Sí. Hostia, como te han pillado, máquina. Como te han pillado, mano a la masa, No quieres más, Una vez que estoy dentro, no sé dónde se mira lo del... Sí, pero igualmente se te queda el MMR, Frosty. Se te queda el MMR, igualmente. Porque yo, por ejemplo, la de Taineva la jugué hace 11 temporadas, que son 2 años y algo, y todavía me guardaba el MMR. Juegas en la NA. Ahora yo voy a intentar cambiarse. Aunque también te digo una cosa, el tema del ping en el LoL va a joderle mucho. Sí, eso es verdad. Pero mucho. Hombre, yo creo que le va a tirar menos que el otro, que el R6, ¿no? Es que le va a afectar más. Le va a afectar más, pero yo creo que le tirará menos. No, me refiero, le va a afectar más por el hecho de que tiene que tirar. O le va a ser más. Va a necesitar. No sé cómo explicarlo, la verdad. Sí, que vas a tener más lagazos. No más lagazo. Pero sí que se va a notar más por el hecho de que tienes que pulsar más teclas, ¿sabes? De pulsar las teclas, pero aún así siempre tarde. En R6 al final, hasta que prácticamente no disparas, no lo sabes, ¿no? No lo ves. Escucha, yo cada vez que últimamente, cada vez que me meto al LoL, tardo en acostumbrarme a las teclas, tío. Porque ya me acostumbro. Claro. La WSD. Han tardado mucho en entrar. Sí, y el otro no va a traer los humos todavía, tiene todo, mira. Mira montaña. Quiere plantar de espalda, no sé qué está haciendo. Ah, Está vale. muy difícil, no, está muy difícil. Son todos los humos. Tienen los humos, tienen C4s, tienen que meterse. Sí, nada, Bueno, está plantando tú, espérate. Montaña. Que va, hasta luego, ya está. Ya estaría. Claro, genial, qué bueno. Vale, está loco, se lo lleven, está loco. Yo no me siento mal a veces, porque la verdad te arranca la mano. Yo tampoco, Solo con la cara, está loco, está loco. El Maya. Ese me cae bien, porque tiene nombre de mujer. Está loco, está bien loco. Están rematados, que afecta no. Ah, claro, encima se ha metido el buff de finca. Y se ha metido el humo, ya, pues ya me contabas, ¿sabes? Te afecta mucho más el humo. Hecho ahí. Va loco. Mira, este está loco. Me lo da ni la mano el cabrón. El tío. Nada. ¿Tú harías lo mismo si jugaba contra Caramelo? No pasa nada, Sí, te doy la mano. Está bien hacer eso con los perdedores. Yo le daría la mano a Ari. Ah, bien jugado, Ari, bien jugado, tío. Bien jugado. Eso no sabe qué hacer. La mano, el puño. Venga, para casita. Y a cenar. Me veo muy contento ese. Sí, la verdad que sí. Una cara de culo tenía yo. A ver, yo entiendo porque al final llega muy lejos. No, esto era. ¿Quién era esto, verdad? No sé quién estaba jugando. Pero estos fueron los campeones. Ah, esto es un ninja, tío. Vamos, de nada. Sí, por eso. Ah, han ganado esto, claro. Sí. Soy el Nemesis de Raiden, conmigo siempre ganáis. Bueno, sí. ¿Por qué? Ah, claro, el Nemesis, sí, vale. Bueno. No, a ver, contigo hemos ganado muchísima cantidad. No, pero digo las apuestas. Ah, vale. El que dice Raiden pierde y el que digo yo gana. Eso es verdad, eso es verdad. Eso sí que es cierto, jefe. Hola, papi vacilón de nuevo. Mira ese. Sí, no se te ha visto, ¿no? Vale, gente. Dejaré el LOL de nuevo. ¿Por qué? No. No. Vamos, no. Ahora no. No hace falta, ¿no? Yo creo que no hace falta. Grande metita ahí con ese pedazo de suscripciones. Gracias a David. Tú métete en el launcher, mete tus credenciales y ya está. Muchas gracias, David. Gracias por la suscripción, tío. Parecido, ¿Qué has dicho, Ari? Perdón, que no te he escuchado. Te ibas a despedir y justo hablaron, por eso. Ah. Sí, no me dejan irme, Qué mal, Qué mal, la verdad. Es que no queremos. No queremos que te vayas. Pues es lo que hay. Ahora, mientras ellos están allí ahí jugando al LOL, yo estoy allí tirado en el sillón, viendo la tele. Así, que es de memoria diciendo: ¡ay, Dios mío! Pues encima ya he cenado, me he comido el más furries. Y ya está.
Vale, gente, pues... Ah, perdón, ¿solo se puede conseguir un drop por día? Sí. Bastante bien, te digo, bastante bien. Que parece que es mucho, pero está muy bien. O sea, que parece que es muy poco, pero no, está muy bien. La verdad. Lo he dicho, gente, voy a poner el bucle. Y pues hasta mañana, ¿vale? Mañana ya es lunes. Sí. Así que pongo el buclecito. Me espero aquí la gente de Discord. Ari, Raiden, nos vemos, ¿vale? Venga, Hasta luego, Melo. Adiós, cariño. Qué bajos son, la verdad. Gente, lo he dicho, Rey Mariposón despega de nuevo, ¿vale? Nos veremos mañana con más y mejor. Voy a poner el bucle Melo. Podéis seguir consiguiendo otros, podéis conseguir otros igualmente, ¿vale? No importa, así que pues eso, ¿vale? Suerte con los drops, suerte con lo que os toque. Aquí Rey Mariposón, a sus pies, ¿vale? Nos vemos, máquinas. Venga, pongo el bucle. Hasta luego. Espera, quita así. Y... ¿qué ha pasado? Uy, ¿no funciona? Ah, bueno, cabera y todo, bueno. Hay un mute en la puerta del garaje. Okay. Y supongo que pondrán kite. Podemos limpiar... Voy a ver si te quito la partida, ¿vale? La partida del arma invisible. Ah, me ha desaparecido. El Orix ha muerto, que ha soltado ventana vale. arriba. Que me ha desaparecido algo, vale, tío. Es así, pero no soy capaz de hacerlo, la verdad. Ahí está. Adiós, disfruten. Ay, que están aquí en VIP, pero bueno, la televisión. Bien, Mosi, ojo con sus drones. Vale. Ali, amigos. Esta es nuestra. Y aún no lo saben. Escuché que rompieron una puerta, no sé en dónde, Vale. Acuario, ojo, la puerta. Un barco apareció, grande. Gossip. Pues no tiene pinta de que... Está la puerta doble de agua abierta, ¿vale? La que va hacia afuera. Vale, entramos por... Bueno, rompemos trampilla. Intentamos entrar hacia la zona de VIP, ¿vale? Si podemos abrir con algo, perfecto. ¿A quién dispara con algo, tú? Ah, el Fuzer, qué grande. ¿Por eso? Eso es muy arriesgado. Raiden, te van a matar como sigas haciendo eso. Sí, ¿no? O lo pones de una o no lo pongas, melón. Es que no sé por qué no me deja.